Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Qué tuco! Viernes. ¿Cómo anda, Juanchi? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Qué tal, Nicky Batalli? ¿Cómo andamos, Sapo? Bien, hola Jorge, ¿qué tal? Revista Anfibio, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Voy a saludar porque lo tenemos hoy, ¿no? No sé si por casualidad, porque tenía entendido que se iba a retirar durante un mes, tenía un retiro espiritual digital. Está el Switcher Master Estrella de la transmisión del canal de YouTube de FM El Sol, @César Giacosa. Que saluda, dice presente a los televidentes y vuelve a su puesto. Bueno para todos. Bueno, les hago una pregunta. Eduardo Fabini Jiménez. Minuano. Va, de Solís de Mataojo, creo que es. ¿Eduardo Fabini Jiménez? El Fabini es. Tiré. El billete No, de... sí. Fabini, si no me equivoco, compuso el himno del Partido Colorado, para empezar. O sea, sí, Colorado, seguro. Pero no es ese Eduardo Fabini. No. Del que estoy hablando, no. No era Bueno. Jiménez, entonces. Y bueno, Fabini. no, justamente se ve que por eso esta persona se hacía llamar Eduardo Fabini Jiménez. Porque, ¿no? Quería Para desmarcarse. Desmarcarse, por más que tampoco eran contemporáneos. ¿No? Fabini murió bastante antes que este otro Eduardo Fabini Jiménez. Yo me enteré hoy de su existencia. Fue el último intendente ¿Tiene no sentido frente que se haga amplista de Montevideo. Ajá. Mira. Ah, mira vos. Después vino Tabaré Vázquez y después vino la saga de intendentes. ¿Quién sería, no? Eduardo Fabini Jiménez estuvo en la intendencia de Montevideo entre principios de enero del 90 y el 15 de febrero del 90. Tuvo un mes y medio. ¿Cómo? Fue el suplente a su vez de Julio Iglesias Álvarez, que estuvo en la intendencia entre febrero del 88 y enero del 90, que a su vez suplió a Jorge Luis Elizalde, ese sí lo conocemos un poquito más, Sí. ¿no? Intendente que estuvo al frente de la comuna entre el 85 y el 88. Supliendo a Aquiles Lanza, que falleció pocos meses después de asumir como intendente electo en el año 85. Gracias, Gart. Esa es la saga de intendentes colorados. fue como la administración de Daniel Martínez, ¿no? Bueno, Claro. sí. ¿Dicandia quién era? Y ahí hace la lista. Martínez quiere, claro, alguien va a estar diciendo, ¿saben quién era Dicandia? Bueno, Dicandia era el suplente de Fabiana Goyeneche, Sí. que era la suplente de Oscar Curuchet, que era el suplente de Daniel Martínez, que dejó un año antes para Sí. disputar la presidencia. Es más, en el caso de Julio Iglesias Álvarez, hasta ese entonces era el intendente más joven de la historia de Montevideo. 38 años. No sé, Dicandia cuando asume, ¿qué edad tenía? Dicandia es del 81. Hagan las cuentas No sé rápidamente. qué se llama. ¿Pero en qué año fue que asumió? 2020. 2020. 39. 39, está. No pudo superar la marca de Julio Iglesias Álvarez. Jorge Elizalde, a su vez, Canta menos igual, Dicandia. que Julio Iglesias. No, si le... Bueno, no. Si le... Seguro que sí. Me imagino que sí, no sé. Pero la edad. Sí, Julio Iglesias tenía una impronta mucho más de los 50, en un bigote, raya, pelo engominado, raya acostado. Pero una facha importante. Pero era joven, 38 años, y estuvo poquísimo ¿Cómo te tiempo. gusta cosificar a los políticos, eh? Bueno, no, cosifico no, lo estoy escribiendo. Lo estoy viendo de su foto acá, en este momento en la pantalla. Y Elizalde, que tuvo que salir en el marco de una polémica importante. Por un lado, producto de una censura a una obra de una muestra de Oscar Larroca, no sé si recuerdan, que se hizo en el atrio de la Intendencia de Montevideo, que había desnudos.
No estás saltando esa historia, Jorge. sapo, no, bueno, no. yo qué sé. Yo les traigo. Digo, las explicaciones son los motivos por los cuales eventualmente los colorados perdieron el gobierno de Montevideo. Que derivó ¿No? en que una barra de jovenzuelos le pusiera pañales al David en señal de protesta. Exactamente. Entre los cuales estaba un Leonardo Aberco. Ah, bueno, ahí tenés. Sí, que seguramente era amigo de La Roca en su momento. Elizalde se atrincheró en la intendencia, todos decían que iban a renunciar, menos él. Allegados a Elizalde decían, de acá no nos sacan ni a tiros. Llegó a trascender eso en la prensa. Finalmente el propio Sanguinetti dijo, no, Elizalde se va. Pero la polémica, ¿me la podés explicar? ¿Qué Sí. pasó? La polémica de la obra fue una muestra de La Roca que incluía desnudo y fue en el Teatro de la Intendencia. Hay gente que entendió que iba contra las buenas costumbres. Exactamente. Y se armó un gran revuelo para la época, ¿no? Esto es que era 84. 87, si no me equivoco. Bueno, esa es la saga de los últimos intendentes. Vos lo que de querés decir es que el Montevideo. Frente Amplio ganó en la capital porque se presentó un desnudo. No, bueno, se presentó un desnudo. Hay un incidente que Nico le recordaba de el faltante de azúcar también. Una explicación que involucraba hormigas. Pero- Faltante de azúcar. Pero había mucho más. Jaque del año 88, semanario Jaque, ¿no? Sí. En ese entonces, dirigido por Juan José Norbis. Pablo Bierzi era su editor. Mira. Tenía a Aida Vitale en literatura, tenía a Eduardo Darnoyans en corrección, un plantelazo tenía. Y en su editorial, un semanario colorado, ¿no? Pues el Partido Colorado y todo el sistema democrático salvaron con honor y salieron fortalecidos del lamentable episodio suscitado la semana pasada en torno a la figura de entonces titular de Intendencia. Se atrinchera Elizalde, no quiere irse. Bueno, finalmente lo sacan y no corre sangre, ¿no? Y a partir de ahí dice, bueno, pero ¿por qué se sucedieron estas cosas? Y miren la descripción que hace Jaque de la situación de Montevideo y los desafíos que tenía Montevideo, ¿no? Habla de, por ejemplo, dice, tras la solución de la crisis a nivel de mando, quedan ahora los déficits municipales. Esto es de febrero del año 88. Estamos en febrero del año 25, ¿no? Aquella fue una crisis política y tuvo un resultado político previsto, como en todo sistema democrático firme y como en toda organización partidaria racional y unida. Los otros déficits tienen carácter diferente y merecen soluciones de otro tipo. Las carencias de Montevideo Los son basurales. sus calles con baches o cruzadas por zanjas, son sus veredas rotas, son sus fachadas en mal estado, son también los residuos acumulados que nadie recoge, las playas contaminadas, el colector no terminado, bueno, se terminó el colector, el tránsito desordenado, las disputas sobre quién tiene que reparar las roturas que producen, perdón porque estoy en anáforas y es un PDF, distintos servicios públicos al practicar arreglos en sus redes y quedan abiertas eternamente. 50 años donde no cambia nada, es increíble. Hay carencias además para definir la resolución de la Estabilidad se llama, Jorge. Políticas de Estado. Sí. Siempre estar discutiendo lo mismo está salado. Está salado. La resolución de los problemas de los vendedores ambulantes y puestos callejeros, eso es algo que Tabaré Vázquez Las atacó en su ferias, primer gobierno. sí. Los hoteles y estructuras ociosas, la iluminación pública, etcétera, etcétera. Y después dice, otra problemática es la propia estructura municipal. 14.000 funcionarios, más que las Naciones Unidas, que en todo el mundo tiene 12.000, decía Jaque en su momento. Más que en las Naciones Unidas. Muchos de los cuales no tienen una función concreta. Otros muchos que hacen en su conjunto la tarea que bien podrían realizar la mitad de ellos. Otros que faltan por enfermedad. Hay muchos otros cuya misión es aliviar la sobrecarga de problemáticas que origina paradojalmente la propia estructura municipal sobrepoblada y compleja en extremo. Eso él presentaba como principales problemas Jaque en el año 88 en medio de una crisis política del Partido Colorado que estaba dejando el poder después de casi 90 años, ¿no? En 1903, 4 creo que asume Daniel Muñoz como primer intendente de Montevideo. El año 89 pierden las elecciones, asume Tabaré Vázquez y a partir de ahí el Frente Amplio se ha quedado con el sillón municipal. Todo esto porque finalmente el Partido Colorado tiene candidata a la intendencia de Montevideo a pocos meses de las elecciones. Virginia Cáceres, presidenta de la ANEP, expresidenta, me imagino, habrá renunciado en estas horas, pero va a ser proclamada formalmente sobre las 18 horas como candidata para la coalición republicana, ¿no?
sumando una candidatura. Que no creo que puedan, digamos, retomar el poder los colorados. Como si hicieron Porque históricamente. en base a qué lo decís. En base a que seguramente Martín Lema, si alguien gana, digamos, que no sea el Frente Amplio, sería Martín Lema, ¿no? Los colorados a duras penas pudieron conseguir un candidato a última hora, después de rastrillar, ¿no? Albertoni quedó por el camino, quedó Washington Abdala por el camino, Ruibal, y capaz que me estoy olvidando. Barrera. Bordaberry, que nunca fue Bordaberry. candidato real. Se tiró su nombre para quemarlo. Sí. Sí, efectivamente renunció hoy de mañana al Codicen, por lo pronto envió la carta de renuncia y va a participar hoy, era sobre la 1 de la tarde, si no me equivoco, de la última reunión del Codicen, en la cual iba a estar, digamos, participando ya a modo de renunciante. Lo que cuenta el observador es que fue Ojeda, o sea, el secretario general del Partido Colorado, quien le hizo la propuesta el domingo, y Vamos Uruguay el lunes por la noche tuvo una sesión virtual, porque en realidad Cáceres pertenece a Vamos Uruguay. Le comunicó que querían pedirle que renunciara para que efectivamente su nombre pudiera manejarse. De hecho, ayer la convención departamental del Partido Colorado tuvo que pedir un cuarto intermedio porque la querían proponer como candidata, pero ella todavía no había renunciado al Codicen. Entonces tuvieron que pedir el cuarto intermedio, que se va a retomar hoy a las 6 de la tarde, precisamente cuando se formalice el pedido para que sea la candidata colorada en la coalición republicana. Cuarto intermedio es por un cuarto y un intermedio es por un cuarto de, digamos, una fracción. Si tuviera que apostar, apostaría que tiene que ver con eso. Nos tomamos 15 minutos, ¿no? Nos tomamos un cuarto. ¿Eh? Eso sería. Y después la sesión está bueno, en otra dimensión, ¿no? A ver si se pone más divertido esto. Claro. ¿No? Siempre me quedo asado. ¿Quieren escuchar a Cáceres Bien, hablando a propósito de este nuevo desafío que le toca encarar? ¿Qué cantera el Codicen, ¿no? La verdad. Sacó un candidato a la presidencia, ahora senador electo, y bueno, puede eventualmente sacar a la próxima intendenta de Montevideo en caso de que le vaya bien. Vamos a escuchar lo que decía Cáceres en rueda de prensa luego de presentar su renuncia. Importante cuando el partido necesita a sus militantes para determinados desafíos, bueno, estar allí siempre presente, así que lo haré en el caso de que la convención de hoy de la tarde me proclame, bueno, lo haré con mucho honor y con mucho orgullo. Cáceres, estamos en vivo para Telemundo. Bueno, ¿qué siente usted que le puede aportar a la coalición republicana como candidata a la intendencia de Montevideo? Bueno, yo creo que podemos aportarle, primero estoy saliendo de un año y medio de una gestión muy intensa y creo que demuestra esto, bueno, la capacidad en ese sentido de gestionar el organismo más grande que tiene el Estado uruguayo, pero también esto, ¿no? La renovación de los partidos, una mirada distinta de una persona que es militante política de toda la vida y que desde ese lugar y desde la importancia y el rol de los partidos políticos viene a ofrecer un proyecto político distinto para el departamento. Así que en ese sentido estamos muy emocionados y convencidos de que vamos a salir a convencer a los montevideanos e invitarlos a que se sumen a soñar con nosotros. Un proyecto político Cansancio distinto. de aportar. Y si dijo, se tuvo un año muy intenso. Sea fatigada. Claro, vale. Vengo con un Creo que Claro, lo dijo. ¿qué le puedo aportar? Mira, si te soy honesta, un cansancio brutal de un año muy intenso. Creo que lo dijo en el otro sentido, en el sentido de que me tocó trabajar un año y medio en este lugar, que es casi el más grande que tiene el Estado. Tengo la capacidad para asumir otros desafíos. ¿Mm? Sí, el más grande. Tengo la capacidad para asumir otros desafíos. Me parece que venía. Más grande se hace igual, ¿eh? Bueno, yo me quedé Bueno, yo pensando dije, eso. no tengo claro. Y no lo sé. En cuanto a usuarios, seguro. Es 1.200.000 Claro, usuarios. ya se estaba refiriendo a los trabajadores. Ah, eso es otra Me cosa. imagino. Y si no. Vos decís que claro, si es Sí. por No, alumnos. Usuario tiene que ser- seguro. Sí. No, por usuario Bueno. seguro. Por funcionario no, porque debe haber más docentes que médicos. ¿Por qué nos enfrascamos en estas dudas? Habría que Son ir a- las cosas no, que Me parece mirarlo bien. razonable que el cuerpo docente sea más grande que el cuerpo médico de ACE.
Acordate que tenés todo en ACE, ¿no? Bueno, pero por eso planteo la duda, porque tampoco lo También, lo tengo también, tan No, claro. administrativos, enfermeros. También el coeficiente también está lleno de administrativos, está Sí. lleno de limpiadores, tenés mil cosas, ¿no? Pero Bueno, y la renovación, otra cosa que va a aportar aparte del cansancio, Sí. la renovación, porque es verdad que una de las cosas que se estaba buscando era alguien que fuera una figura nueva, no repetir candidatos. O sea, Albertoni a algunas personas les gustaba, que era un tipo joven, una de las figuras nuevas del Partido Colorado, bueno, servía para ir renovando el partido. Yo creo que Virginia Cáceres va en el mismo sentido. el Partido Colorado lo que quería era no hacer lo que hizo, por ejemplo, el Partido Independiente, que es simplemente apoyar la candidatura de Martín Lema y tener un candidato propio, marcar perfil. Y le costó muchísimo, hasta que llegó el nombre de Virginia Cáceres. Lo que pasa es Sí, que, bueno, claro, pero le costó muchísimo, está claro, pero quizás ya han dado con una buena candidata. no es tan distinto a lo que ocurrió con Raffo, ¿no? Que también estaba sobre el pucho, se te vencían los plazos legales para tener un candidato y la calle Pou lo destrabó con poniendo el nombre de Laura Raffo arriba de la mesa, que no aparecía por ningún lado ese candidato único que quería la coalición para Montevideo en aquella edición. Lo que termina pasando es que el hecho de que sea tan explícito el striptease, digamos, de que no había un candidato y que lo tuviste que sacar de cualquier lado, te debilita para el poco tiempo que tenés para encarar una campaña, ¿no? Vos no trabajaste para estas elecciones. Vas a estar buena parte de la campaña tratando de mostrar que tenés la capacidad para poder trabajar sobre un tema que no dominás, ¿no? Eso es lo que tiene que lograr en este periodo, que es distinto a lo de Martín Lema, porque Martín Lema te puede decir, no, bueno, yo sé 4 o 5 meses que estoy trabajando en esto. Está. Es un tiempo. Es más que el tiempo que dispone de ahora para adelante. Sí, están las cartas arriba de la mesa. Se sabe que, o sea, que el competidor del Frente Amplio va a ser Martín Lema y lo que tiene que hacer los otros socios de la coalición es, ¿no?, aportar desde candidaturas, o en el caso del Partido Independiente, desde el apoyo puro y duro a que Lema vote lo mejor posible en Montevideo. Hay 2 candidatos, Vergara y Lema. Y Lema, y ahí va a estar la discusión. Por más que, obviamente, discursivamente Cáceres va a decir, no, yo también voy a trabajar para ser intendenta. No, y tratar de aportar el voto colorado, que existe todavía en Montevideo. Sí, está bien. Y que quizá en tiempos de una renovación de gobierno, bueno, sirva a tener un candidato propio, identificado con el partido, que tampoco viene de la nada, porque viene de suplantar a Robert Silva en la presidencia del CODICEN, es decir, de trabajar en un organismo público muy importante. Eso le da cierta proyección. Después estará en sus capacidades de cómo presentarse de manera idónea para poder, ¿no?, registrar o captar el voto, pero puede llegar a ser interesante, puede ser la única mujer corriendo como candidata, ¿no? Piñeiro se supone que Piñeiro, perdón, que ya va a está, correr. ya está Piñeiro. Al margen Bueno, de lo que puede pasa ser, Silvana Pisano también. Que es Sí, otro pero nombre. ahora dicen que están buscando acordar para que sea justamente Vergara, Piñeiro y Esqueloto. Sí, lo leí, creo que ¿quién lo publicó? ¿La Diaria? La diaria. Me llamó la atención, no era El combo que pensabas. las cuentas que sacaba. Bueno, las cuentas por digamos, apoyos políticos. Porque eso implica reformular los acuerdos electorales de octubre. Básicamente por eso. Bien, pero es cuestión de barajar y Pero de nuevo, hay porque que ver. frecuentemente. Claro, hay que ver si efectivamente se logra un acuerdo para que esos nombres se bajen o si van a ir a la convención, al plenario del Frente Amplio con los nombres arriba de la mesa y que se resuelva votando, ¿no? Porque ahí ya después los acuerdos llamémosle de cúpula o de las cúpulas de los sectores pueden llegar a pesar menos porque también tenés el contingente de las bases, ¿no? Entonces, depende de cómo lleguen ahí, cómo terminan saliendo. ¿Sí? ¿Qué te parece la candidatura, Sapo? Era la única pregunta a responder. Digo, está bien analizarlo todo, etcétera, pero Sapo, ¿qué te pareció la candidatura A mí, de Virginia Cáceres? Hizo Y un ahí repaso, se termina el análisis. hizo un repaso por quiénes fueron después de
Eduardo Fabini Jiménez, el último intendente de Colorado, vinieron candidaturas de Lucio Cáceres y de Amílcar Vasconcellos, ¿no? Año 89, y César Francini también. Los colorados presentaron 3 en el 89, obviamente ahí ganó Tabaré Vázquez. Samuel Lichtenstein, que después pasaría al Partido Colorado, presentó por el Nuevo Espacio candidato. En el 94, Mario Carminati, que había sido intendente de Río Negro, lo repatriaron para Montevideo para pelearle a Arana en la intendencia. O sea, era una figura fuertísima que querían incluso proyectarlo a nivel nacional. Dijo, no, tenemos que recuperar de alguna forma esto. Carminati, intendente, no pasó nada. Fue con Lucio Cáceres, perdió el Partido Colorado, perdieron los partidos tradicionales. En el 2000, Óscar Magurno fue candidato a intendente, ¿no? Una persona popular. Y bueno, a partir de después ya no se desdibujó la propuesta. Se desdibujó la propuesta, ya no hice más seguimiento por el Partido Colorado a partir de. Pedro Bordaberry. Bueno, pero Bordaberry es verdad. ¡Ey! Votalo en Lo habíamos comentado el otro día, porque vino la debacle del Partido Colorado después de la crisis de 2002, y el Partido Colorado definitivamente se termina desdibujando electoralmente. Hablá de Ney, sapo. Sí, pero a Pedro Bordaberry le fue mejor que a Javier García. Sí. Habíamos hablado el otro día, sacó un 14%. No, más. ¿Más? Sí. No, sacó 20 y pico. 20 y pico. 20 y pico, sí. Sacó más de 20 seguro. Sí, más cerca Tuvimos esta misma conversación. Más cerca del 26%. Y lo chequeé y me olvidé. En el momento me llegué a fijar. Ahí está. Me gusta que César tenga la anáforas de jaque en este momento en el canal de YouTube. Y Virginia Cáceres, no, lo que te digo, Jorge, o sea, es una candidata que aparece sobre el pucho porque el Partido Colorado no lograba conseguir otro. O sea, crédito abierto para Virginia Cáceres, pero el Partido Colorado no trabajó esta elección, claramente. No hizo nada por trabajarla un año de antelación, pensar Montevideo. Es un poco llamativo, ¿no? Porque vos sabés que hay flancos de la gestión de Montevideo que son evidentes, que se discuten todos los días, o casi todos los días. Y sin embargo, ya vas a 3 elecciones donde no lográs construir candidatos con tiempo de trabajo para que efectivamente entiendas que este no es alguien que está llegando y que lo estás poniendo ahí. Vos podés replicar. El Frente Amplio le pasa un poco lo mismo. Si pensás, por ejemplo, en la candidatura de Vergara, puede ser, pero el Frente Amplio está en Montevideo. El Frente Amplio en todo caso se tiene que plantear cómo renueva la ilusión, pero viene ganando. O sea, el que tiene que hacer el esfuerzo es la oposición y sistemáticamente ha tenido ese déficit, con la excepción de que Martín Lema empezó a trabajar unos meses antes, ¿no? Porque tampoco estaba enfocado en la gestión gubernamental. Se estará asesorando con más tiempo, estará trabajándolo, pero tampoco era un perfil montevideano, más allá de que se puede decir, bueno, el Mides le llevó a recorrer distintos barrios de Montevideo, más allá de los que fueran su ámbito de circulación. Perfecto. Y es verdad que empezó a trabajar con más tiempo que los últimos candidatos que han tenido los partidos tradicionales, pero no deja de ser llamativo el Partido Colorado ya sabía que se iba a enfrentar con este problema el año pasado. Después la vorágine de la interna lo llevó a que todos estuvieran en las listas del Partido Colorado. Y por eso quedaron un montón de nombres inhabilitados. Que de todas formas vos podés decir, bueno, y los perfiles, ¿hasta qué punto están construidos igual, no? ¿Qué otros nombres montevideanos tenías para ofrecer con ese perfil de trabajo departamental? No, lo que decía Rafa el otro día hablando de Lema, ¿no? O sea que, si bien es verdad que la idea era que Rafa quedara trabajando 5 años como espejo de la gestión del Frente Amplio, dejaron el centro de estudios para Montevideo rolando, ¿no? Y de esos insumos estaría, digamos, alimentando el Lema también de cara a esta campaña. O sea, con un trabajo de bajo perfil, porque de muy bajo después perfil, de que ella se fue no se supo más nada. Claro, exactamente. Pero lo que digo es que sí, totalmente. O sea, el ideal me parece para el Partido Nacional tendría que haber sido trabajar con un mismo candidato durante todos estos 5 años, con ese centro de estudios en marcha, funcionando, siendo, digamos, la sombra de la intendencia frente amplista. No sucedió eso, pero bueno, de algo pueden agarrarse para decir, no, estuvimos de alguna forma todo este quinqueño mirando también en Montevideo. Lo que pasa es que ahí los candidatos naturales terminan siendo algunos de los ediles
más esforzados en el trabajo de la Junta Departamental, digamos, ¿no? Son los que de verdad están haciendo el seguimiento departamental. Lo que pasa es que siempre se han esforzado en buscar nombres por fuera, entiendo que tratando de buscar figuras más populares, pero no son figuras que te den conocimiento de que hay un proyecto político o un seguimiento del día a día de esos asuntos. Bien, bueno, los Colorados tienen candidato a la intendencia, es el titular de hoy. Es el titular de hoy, vendeme el resto del programa. Bueno, por es el titular favor. de hoy. O sea, los Colorados tienen candidato. Vamos a hablar de otras cosas, obviamente. ¿Cómo qué? Bueno, ¿vieron ayer la conferencia de Trump y Netanyahu en conjunto? Sí. Podemos comentarla. Tenemos la conferencia y las repercusiones que tuvo su conferencia en todo el mundo, ¿no? Ni que hablar en Medio Oriente. Uno de los últimos ringirranga de transición, podemos pensar que está ocurriendo o que ocurrió hace un ratito en el Senado de la República. El Frente Amplio se fue de sesión porque había algunos proyectos que entendió se querían tratar de manera express y entendió que no eran las formas y los legisladores frente amplistas se levantaron de la sesión. Sí, viene Germán de Agosto también. Y vamos a escuchar música. No sé si llegaron a ver algo de este concierto a beneficio de los damnificados por los incendios en Los Ángeles, California. Creo que lo más notorio fue el regreso de Dave Grohl y Chris Novoselic, Nirvanas, ellos, con Pat Smear, que fue guitarrista de Nirvana en la última época, haciendo 4 temas de Nirvana, invitando a 4 féminas, ¿no? Estuvo Kim Gordon haciendo School, la ex Sonic Youth. Estuvo Saint Vincent haciendo Breathe, que creo que fue la versión más lograda. Joan Jett, que se quedó sin letra a mitad de camino haciendo Territorial Pissing, pero le calza perfecto la voz a Joan Jett para salir de gira con los ex Nirvana y comerse el mundo. Y la hija de Dave Grohl haciendo All Apologize también, con Chris Novoselic en acordeón. Pero el concierto fue un desfile de estrellas impresionante. Alvin, habrás visto a Green Day con Billie Eilish haciendo Last Day on Earth, estuvo Rod Stewart, los Chili Peppers, volvieron los No Doubt, Jay-Z, y hubo momentos especiales para Led Zeppelin. ¿Todos llevaron algún pedacito de su casa quemada? Bueno, vos sabés que Billy Crystal, había obviamente presentadores, Billy Crystal fue con la ropa que es de la que se fue de su casa, que se prendió fuego, y dijo, esto es lo único que me quedó de mi casa. No, de sus cuentas. No de sus cuentas, y seguramente ya tenga todo un vestuario nuevo en su nueva mansión, en un lugar seguro de Beverly Hills. Samuel L. Jackson presentó a Rod Stewart como mi vecino de mansión. Efectivamente parece que eran vecinos, y a ninguno de los dos le tocó el fuego. Hubo de todo. Pink se mandó un par de versiones. Pink, ubican a Pink, ¿no? Sí. La cantante hizo. Pues tuvo Zeppelin muy presente. Zeppelin, que sale un documental ahora en unos días de la banda. Hizo una versión que siempre hace de Baby I'm Gonna Leave You, espectacular. Y los que recibieron la mayor cantidad de críticas fueron los Black Crowes. Chris Robinson y Rich Robinson. Sí. Rich Robinson, los hermanos Robinson. Guitarra acústica Rich, Chris cantando. Invitaron a Slash para hacer una versión pelada de Going to California. Y Chris no estuvo a la altura de las circunstancias, por lo cual recibió una montaña de críticas, sobre todo a través de las entradas de los comentarios de YouTube. Cantando no estuvo a la altura. Cantando. Es un temazo Going to California. Le hizo a su propio... Pero Plant lo cantó cuando era un guacho. Claro. Chris Robinson ya es un veterano del rock, una canción que está muy arriba. Y es totalmente. Él la acomodó a su registro. Para mí no está mal, pero está... Vos querés escuchar todo el tiempo a Robert Plant. Sí. Sí, no pudo en ningún momento. No pudo. Así que vamos a escuchar a los Zeppelin originales en vivo en California, en su pico de gloria. Pensé que me ibas a poner Brit. No iba a poner Brit. Iba a poner Brit, pero me canté por este versión 1 en vivo en Los Ángeles, ¿no? En el año 72, Led Zeppelin haciendo Going. Un oyente nos desanó sobre el origen etimológico del cuarto intermedio y lo remonta a el reglamento de la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires del año 1822,
en un artículo del 1822. 1822. ¡Oh! Tiempazo. Hace tiempo. Voy a meter muchos de estos comentarios. Está bien. Decía, el presidente podrá, consultando la aprobación de la sala, suspender por un cuarto de hora la sesión. A partir de ahí... Ni siquiera estaba consolidada Argentina, ¿te das cuenta? No. En 1822 eran apenas unas provincias en disputa permanente. Y dice, cuando la provincia de No Buenos tenían Aires... una constitución que tuvieron que esperar por ella hasta mediados de siglo. Sí, perfecto. Seguramente estuviera Bartolomé Mitre en ese momento presidiendo la Confederación Argentina, sería. Sí, la Confederación Argentina, efectivamente. La provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. Después, La provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. No, pero en ese momento no. No en ese momento, posteriormente. En ese momento no. Ahí eso todavía creo que son las Provincias Unidas, ¿no? Sí. Tienen su pabellón, tienen su bandera, tienen su presidente y después viene Rosas al tiempo. Y la Guerra Grande. En modificaciones al reglamento dice, el presidente podrá, modificaciones al reglamento original, no, el presidente podrá, consultando a la Cámara, suspender la sesión para pasar a cuarto intermedio. Y ahí, por primera vez, se acuña el término cuarto intermedio. O sea que es un término, un localismo casi, ¿no? Lo cuarto intermedio. Se va el Parlamento, se va. Hoy que estamos en febrero. Se viene el nuevo Parlamento, se viene. Mucho nombre nuevo hay que aprenderse, nosotros periodistas, gente que va a asumir la banca por primera vez. Un Parlamento con mayorías diferentes, porque antes estábamos acostumbrados a los parlamentos de mayorías desde hace mucho tiempo y en este caso, bueno, diputados tienen una conformación parlamentaria, una conformación de legisladores donde pueden surgir asociaciones a veces indebidas, por ejemplo, apoyo de Cabildo Abierto a proyectos del Frente Amplio, ¿no? Y obtener mayorías por ese lado. Difícil, pero puede pasar, apoyo de Salle a proyectos del Frente Amplio y ahí conseguir mayorías por ese lado. O bueno, que se trabaje por el lado de la oposición, ¿no? Para buscar también mayorías, pero después en el Senado, para refrendar proyectos, tendrán que se van a encontrar con la barrera de la mayoría del Frente Amplio. Entonces es un parlamento que por primera vez va a tener o va a despertar cierto interés en cómo siempre se dio ese interés, porque durante la coalición Cabildo va a ser como una suerte de socio rebelde. Inclusive arrancó la legislatura votando un proyecto del Frente Amplio que estaba en contra del presidente, que terminó vetando, que fue la ley forestal. Pero bueno, este parlamento es distinto, este parlamento que se viene genera algunas expectativas de cómo se van a dar los vínculos, sobre todo en diputados. Y el parlamento que se va, y la gran pregunta que queda en el aire en el día de hoy, que hubo sesión en el Senado, una sesión donde se ausentaron los legisladores del Frente Amplio, es un parlamento saliente. Un parlamento que ya fue renovado en las elecciones de octubre. A 7 días de que asuma el nuevo parlamento. ¿Tiene algún tipo de legitimidad? Constitucionalmente sí, puede hacer lo que quiera. Ahora, legitimidad de estilo, de protocolo, del buen entender político. Bueno, eso lo dejó hoy en duda, por ejemplo, el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, porque especialmente a pedido de los blancos hubo una convocatoria para votar algunos proyectos de ley, principalmente el de deudores del Banco Hipotecario Uruguay y de vivienda, que ya había sido votado la ley, pero que se le hicieron 3 modificaciones hoy con los votos del oficialismo. Sí, eran, por lo pronto, en el llamado había 3 proyectos a tratar.
de regulación del trabajo de las plataformas digitales, que ese ya venía con votos de diputados, era, digamos, el media proyecto, sanción. Claro, era el proyecto menos sorpresivo, llamémosle. Más allá de que en su momento el Senado lo había mandado a la comisión para que se trabajara, y había dudas sobre qué modificaciones si efectivamente había tenido modificaciones o no, por lo menos eso lo planteó el Frente Amplio, pero bueno, era el más conocido. Después otro que mencionaba Juanchi, de deudores del banco hipotecario, o sea, un proyecto que venía a cambiar algunas de las cosas que cambió en su momento la ley que se terminó aprobando para los deudores en... Claro, modificaciones que lo hacen un poco más flexible para los deudores que cumplan con las garantías de la ley. Y había un tercero que era sobre exoneraciones para las empresas que contraten ex privados de libertad, y se parecía que había cierto nivel de acuerdo, pero en realidad el Frente Amplio lo que cuestionaba fue la forma de que no se llegaba, de que llegaran a último momento para tratarlo, cuando la legislatura, si bien formalmente va a terminar el 14 de febrero, ya nadie está pensando en proyectos de ley que tengan que ver con este periodo de gobierno, ¿no? Sino que la mirada ya está puesta en el gobierno que entra. Lo que cuenta la crónica de La Diaria es que Carlos Cami, que fue designado en realidad el coordinador de bancada para el periodo que viene, pidió una moción para que el Senado habilitara a trabajar en paralelo al plenario, a las comisiones de vivienda y asuntos laborales, para que trataran los proyectos que tenían que ver con eso, para que los aprobara la comisión y se siguiera trabajando en el Senado, y luego el Senado finalmente los aprobara. El Frente Amplio pidió, ni bien comenzó la sesión, el levantamiento de la sesión, algo que se votó de manera contraria. El oficialismo siguió adelante con la sesión, pero en el entendido de que no se debía haber ni convocado ni realizado algo así, por lo que planteaba Juanchi. Se reconoce la legitimidad formal de los legisladores que están allí, pero se entiende que ya la legitimidad política está cuestionada en la medida de que hay un gobierno que está entrando. Generó, digamos, una discusión, hubo momentos donde se elevó la voz. Graciela Bianchi le pidió a Sebastián Sabini en un momento que bajara el tono, que hablara sin gritar. Le hizo caso Sabini, siguió y bajó los decibeles. Pero podemos escuchar lo que decía en una y otra parte. Vamos a empezar con Graciela Bianchi, que fue quien estuvo presidiendo la sesión, y a la salida hizo una rueda de prensa. Creo que fue en un cuarto intermedio que hizo la rueda de prensa, y fue recogida por Telemundo. Vamos a escucharlo. Nosotros somos gobierno en todos los poderes del Estado, bueno, Ejecutivo y Parlamento. Se es gobierno hasta el 28 de febrero. ¿Pero qué les llama la atención? ¿Ya el Frente instauró esta duda? ¿Quieren que les diga las cosas que se aprobaron? Porque yo ya llevo 2 periodos y voy a empezar el tercero, que se aprobaron, y decretos que el presidente Vázquez firmó el último día de su gobierno. Pero por favor, no hay que dejar instalar que esto no es común. Debe ser así. Uno es gobierno hasta que entrega el mando. Es una cosa insólita, pero bueno, está. Sí, a propósito de eso que dice Bianchi, en determinado momento de la sesión, Jorge Gandini saca a relucir la cantidad de proyectos que se votaron cuando ya había perdido el Frente Amplio y había ganado la calle Pou. Una veintena, ¿no?, de proyectos. Dijo, sí, 17 proyectos que fueron votados. Ahí le responde, si no me equivoco, fue Sabini, le dice, bueno, pero ninguno en estas fechas, o sea, ninguno a 9 días de que termine la legislatura. Fue antes del parate claro, fueron la mayoría de ellos en diciembre, la mayoría de ellos, decía Sabini, en coordinación y en muchos casos votados también por la oposición que se iba a convertir en oficialismo en ese Claro, en ahí ese todavía momento. funcionaba bastante bien seguramente la comisión interpartidaria, que no es comisión, ¿no? La coordinación interpartidaria de las bancadas. Hay que recordar que hace poco tiempo, cuando se votó la ley de medios, el Frente Amplio se retiró de la coordinación interpartidaria en el Senado, ¿no? Justamente por el entendido de que era una ley que se votaba sobre el pucho y sin haberla estudiado demasiado. Pero sobre el fondo del cuestionamiento, es decir, una vez que transcurren las elecciones de octubre, ¿no? O sea, se renueva el Parlamento, sobre todo. Después, también noviembre. ¿El Parlamento saliente puede pasar leyes
leyes Puede pasar y pasa leyes. Sí, yo creo que no hay que la- ponerse muy estricto, porque si uno se pone muy estricto, al día siguiente de la elección, entonces el Parlamento quedaría vedado de poder seguir trabajando y aprobando leyes. Y eso constitucionalmente no y está. eso no es así. Después hay una cuestión de forma, que es diferente, y ahí sí hay que ver los tiempos, la coordinación, los proyectos, la importancia, la relevancia de los proyectos, cómo influyen los proyectos aprobados, por ejemplo, en la siguiente administración, si no estuvo tu administración, y si tiene que ver también con temas proyectos económicos, que vienen con presupuesto adosado. de finanzas, claro. Y bueno, entonces ahí ya hay un conjunto de características que generan, por lo pronto, este tipo de discusiones. No es que no se puede aprobar nada una vez que se votaron las elecciones nacionales, pero la pregunta es qué se vota y de qué manera a una semana de cambiar, prácticamente una semana de cambiar el Parlamento. ¿Y cuánto lo trabajaste también previamente? Si estás hablando de un proyecto que atravesó todo el proceso de discusión en las comisiones y los plenarios respectivos, y bueno, ya ataste los acuerdos para que saliera y lo trabajaste y recibiste a todos los que te podían opinar sobre eso. Bueno, ha sido una discusión permanente, ¿no? Esa del tema de los proyectos y si se estudiaron lo suficiente o no, porque hemos tenido con varios proyectos de ley que esa discusión siempre estuvo en el tapete. Bueno, pero hace meses que venimos con esto, ya pasó por acá, pasó para este otro lado, ahora sí, pero ahora le cambiaron varias cosas y estos cambios no fueron estudiados, ¿no? Claro, pues ahí tenés que medir la honestidad intelectual de los actores. Hemos visto varios proyectos de ley donde decían, no, falta tal delegación para recibir o no se recibió tal delegación. Bueno, y a veces tiene sentido recibirlas porque tienen algo interesante para aportar al proyecto. Otras veces son estrategias dilatorias mientras o conseguís los acuerdos o buscás la forma de boicotear el proyecto si no estás de acuerdo. Hay otros que son de urgencia, que vos tenés que aprobarlo porque tenés un plazo o va a ocurrir algo que necesitas aprobarlo de la noche a la mañana. Había y hay otros que no necesariamente de urgente son consideración. Así. Pero, por ejemplo, el de los deudores del Banco Hipotecario ha generado toda una discusión con las propias autoridades del Banco Hipotecario en su momento, recordemos a Casilla de Echeverría, oponiéndose al propio proyecto. Ahora se cambian las condiciones. ¿Qué impacto va a tener eso? ¿Quién lo midió? El que remitió el proyecto de ley, y solo con eso lo vas a dar el visto bueno. Es parte de la discusión que está ahí. Pero si les parece, escuchamos a Daniel Cayani lo que decía el senador del Frente Amplio al respecto. Ni siquiera tener la posibilidad de analizarlo detenidamente, conversar con las autoridades, conversar con los diferentes actores. Entonces, sin duda, esto es un atropello. Y creo que además no está bueno en términos del relacionamiento político. Esta es, sin duda, una situación más que se ha dado todo este año. Este año, recuerden ustedes que cuando ya el Frente Amplio no participó más de la coordinación interpartidaria, porque también se había dado una situación parecida con el tratamiento del proyecto de ley, en este caso la ley de medios de servicio de comunicación. Ahora esta ley o estos proyectos de ley en menos de 7 días, y sin duda creo que no contribuye al buen relacionamiento y sobre todo al clima democrático republicano, porque en realidad hay una nueva mayoría. Hay una mayoría que existe, pero que se va, que tiene legitimidad de origen, pero que no tiene más legitimidad política para hacer cambios. La senadora Bianchi decía que son gobierno hasta el 28 de febrero y que es común discutir este tipo de temas a esta altura. No, está bien. Gobierno uno es hasta el último día del mandato, y esta fuerza política ha planteado que si el Poder Ejecutivo actual tiene alguna necesidad de urgencia de aprobar algún proyecto para poder implementar algún tipo de ley o iniciativa en este momento que tenga que ver con algún tema que sin duda afecte de manera importante a la población, el Frente Amplio lo va a votar. En este caso son todas leyes que se aprueban y que tienen, en caso de que se aprueben en la Cámara de Diputados, porque tampoco está convocada la sesión de la Cámara de Diputados, no tienen aplicación inmediata. Por lo tanto, creo que todo se va a aplicar en el próximo gobierno, entonces le dejan resuelto al gobierno entrante con mayorías diferentes elementos que sin duda no son compartidos, por lo menos en términos de forma, y algunos por contenido por parte del Frente Amplio. Creo que no es la forma.
creo que no es, los antecedentes no dicen que se haya funcionado así, y creo que es una mancha más a este triste collar de insucesos que se ha viviendo este año con el racionamiento partidario, y que esperemos que el 14 o el 15 de febrero se cambie un poco también. Bueno, por ahí estaba Daniel Cayani, la postura del Frente Amplio al respecto de lo que pasaba en el Senado. Después algunas de esas iniciativas terminaron siendo aprobadas. Había otra iniciativa. ¿Se aprobaron al final? Sí, el banco hipotecario, por ejemplo, se aprobó. Se aprobó con 3 modificaciones. ¿Qué es lo que no se aprobó al final, entonces? No vamos a entrar con las modificaciones. No sé, yo supongo que debe seguir sesionando. Claro, no ha terminado la sesión. Claro, por lo menos cuando entramos al aire no seguía la sesión. Por lo pronto, este proyecto quedó aprobado con las 3 modificaciones. El senador convocante era el senador Sergio Botana. Pero había otro tema para tratar que en un principio el Senado no pudo considerar, que era el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para extender el seguro de desempleo de los trabajadores de SNEC. Entonces, ante la ausencia de los legisladores del Frente Amplio, como el tratamiento del proyecto era grave y urgente, se necesitan 21 votos, ¿no? Y la coalición solo tiene 18. Entonces el senador Jorge Gandini dijo, bueno, sobre este proyecto que no sale porque el Frente Amplio no está presente, porque dicen que en esta etapa no se puede legislar y los trabajadores no tendrán este seguro por un capricho inconsistente de los senadores del Frente Amplio con sus propios antecedentes. Después, a pedido del ministro Arizzi, el senador Gandini pidió que se reconsidere el proyecto, pero solo ingresaron 3 senadores del Frente Amplio y bueno, y no se llegó a los votos necesarios. Esto decía Jorge Gandini en una de las últimas intervenciones que va a tener en el Parlamento, porque no fue electo, así que por lo pronto por los próximos 5 años, a no ser que de alguna forma, por alguna suplencia en la que esté, que no sé, no desconozco, no va a estar en el Parlamento. Pero bueno, esto decía Gandini en esta lluviosa tarde de miércoles. El presidente del Frente Amplio acaba de hacer un saludo a la bandera. Entró 3 Frente Amplistas de 13, dijeron lo que dijeron y se fueron. 3. Y se fueron. O sea que no nos dan la chance de ver si hay algún otro legislador en sala, porque nosotros no sabíamos que iban a ingresar a sala ahora. Lo conversamos, pero el frente no estaba. Yo reaccioné al pedido del ministro Arizzi, que me llamó y nos dijo a ver si podíamos hacer un esfuerzo. Pero el Frente Amplio no está. Y vino acá a pasar vergüenza, porque vino a votar de tarde lo que dijo de mañana que no se podía hacer. Nos acaba de decir que no se podía legislar en la transición. Nos dio cátedra el senador Sabini diciendo que 9 días antes de cambiar el gobierno no se puede votar leyes. Hasta que le llegó una que le interesaba votar. Votaron en contra de los deudores del banco hipotecario. La voluntad fue esa, porque por eso se fueron. Pero que le servía, nos vinieron a convencer que nos quedábamos y nos quedamos para reconsiderar. Pero vinieron 3, hubo 10 que no pusieron su cuerpo en sala. No estaban dispuestos, lo querían hacer con nuestros votos exclusivamente. Y aquí estamos todavía, y ellos se fueron. Que quede claro, para el Poder Ejecutivo y para el sindicato, que nosotros estamos en sala para votar ese seguro especial. El que no está es el Frente Amplio. Y que quede claro que los principios del Frente Amplio van y vienen. Como decía una persona a la que conocí, la vara de los principios hay que ponerla siempre bien alta. Así se puede pasar por debajo de ella sin golpearse la cabeza. Cuando los principios les sirven, están. Y cuando no les sirven, los critican. Tienen otros. Esto fue lo que hoy quedó revelado. En la mañana no se podía, pero en la tarde se podía. Ahora ni siquiera están dispuestos a venir a poner sus votos a sala. Nosotros sí, aquí estamos. Gracias. Bueno, ahí, por años. Quedará reverberando. Quedará reverberando entonces la vehemencia de Jorge Gandini. La consistencia de su discurso. El parafraseo, ¿no? Siempre atildado de Jorge Gandini, ¿no?
Aquella cita. Aquella cita. A veces justa. una persona que conocí y cita a una persona notable y no lo nombra porque no es necesario. Sí, porque no es necesario. La memoria histórica de legislaturas pasadas. También, exactamente. Quedará ahí resonando su voz estos 5 años. Pero estará Heber para que nadie extrañe voces reverberantes. Una opinión sobre este históricas. tópico. Sí. No metí ninguna, voy a meter una. No viene por el lado Graciela Bianchi de la ecuación, que te dice, somos gobierno hasta el último día, tenemos derecho. Tampoco viene por el lado de Cayani de, hay una nueva mayoría, entonces hay que respetar. Me parece que hay cosas que son razonables. Yo qué sé, Proyecto Neptuno, es natural que te haga ruido firmar una cosa tan importante en el último tiempo, si tenés al que va a ser el próximo gobierno en contra. Legítimo es, porque te estás en tu derecho de hacerlo. Pero voy por otro. Dale, sí. Me parece que es un ejemplo por el contrario. El Proyecto Neptuno es un ejemplo que hubo un proceso de trabajo que un montón de actores estaban en contra, perfecto, pero claramente hubo una decisión política y un trabajo para llegar hasta ahí, donde se llegó y se firmó, que no es lo mismo a llegar con el proyecto que aparece de la nada. El proyecto Neptuno se trabajó y se estuvo todo el tiempo hablando, hubo reuniones con todo, con el sindicato de OCE. Me parece normal que si lo firmás en el último tiempo del gobierno y el gobierno que va a entrar te dice, por favor, no hagas esto, no lo queremos otra cosa, me parece normal que se dé una discusión y que la gente se pregunte, bueno, ¿hasta dónde es legítimo esto? Etcétera. Me parece normal que se discuta. Yo no sé si no lo quieren. No digo ni una cosa u otra. La opinión viene por este lado, ¿no? En países donde tenés la reelección se da un fenómeno que es interesante, que es que muchas veces el gobierno en el primer periodo que tiene se guarda muchas cosas para el segundo porque sabe que no puede repetir más y ahí quema todas las naves, ¿no? Y hace muchas cosas que no iba a ser el primero por miedo a que no lo reelijan. Y ahí tenés ejemplos, ¿no? Yo qué sé, pensá que no sé, Obama, ¿no? En su segundo término, aprobó el matrimonio igualitario. No lo aprobó en el primero porque dijo, bueno, esto si lo apruebo, la gente más conservadora, capaz no me presta el voto, etcétera. Mirá cómo arrancó Trump el segundo periodo que está haciendo y te das cuenta que viene con la intención de ir por todo, ¿no? Nosotros no tenemos ese sistema, pero sí te puede pasar que tenés un gobierno que quiso ser, entre comillas, reelecto, o sea, seguir en el poder, no lo logró y tiene unos últimos días de actividad. Ahí es donde aparecen proyectos que se discutieron durante todo el periodo y por motivos varios no salían. Ahí donde proyectos, ¿no? Muy populares, pero muy difíciles de concretar. Proyectos que, por ejemplo, ¿no? Benefician a mucha gente, pero son un costo para el Estado. Y de pronto se abren las puertas. Vaya, está bueno también que los gobiernos tengan esa oportunidad de que vos como ciudadano veas que están empezando a hacer determinadas cosas que muchos querían hacer, no lo hacían por determinadas cuestiones políticas. Está bueno que los gobiernos tengan ese último periodo de ventana de decir, ¿sabes qué? Sé que no voy a ser reelecto, se viene el gobierno de otro. Esto que tenía en carpeta y no lo hice por tibio o por miedo o porque era medio complicado, ahora lo voy a empezar a ejecutar. ¿Se entiende mi argumento? Sí, de que está bueno que los gobiernos tengan ese periodo final. Sin la presión de el costo político. Pero me parece sacarle que no era el un caso gobierno de estos proyectos de ley. No es el ejemplo de ese, no es el ejemplo de ese. Que no era el caso de estos proyectos de ley que estaban arriba de la mesa. No sé, el de los deudores. El caso de los deudores no, capaz que es un poco más. Sí, son modificaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, pueden ser modificaciones que sean. Pero digo, el proyecto y el grueso de la solución ya estaba votado. Ya estaba votado, el costo ya estaba político arriba ya de se la había, mesa. digamos, puesto arriba de la mesa. Sí. Sí, eso seguro. Porque más allá de que las modificaciones puedan generar cambios que tengan costos, al dar un poco más de flexibilidad, no implica que el proyecto en sí. Era el rédito político, el costo político en el caso del banco hipotecario, ¿no? Claro, era al revés, porque Claro, al revés. exactamente. Y estas modificaciones también van en el mismo sentido. Lo de Casupayo creo que fue un proyecto que está sobre la mesa hace ya por lo menos más de 2 años y que en 2 años, abriéndose ese proyecto por iniciativa privada, bueno, el Consorcio de Agua de Montevideo, integrado por varias empresas constructoras, que por lo generalmente son las que más trabajan en este país, hicieron, te puedes seguir no gustando el proyecto, ¿no? Por diferentes temas, costos económicos, por temas ambientales, por lo que fuere,
Pero la presentación del proyecto a las autoridades correspondientes más de una vez, eso ha ocurrido durante todo este tiempo. Y bueno, y el gobierno se había planteado dar una solución al tema del agua potable. Ellos entendían que la mejor solución era tener una fuente alternativa. Casupano es una fuente alternativa, es profundizar sobre la misma fuente que es el río Santa Lucía, ¿no? Agregar básicamente otra reserva de agua. El proyecto de potabilización de Aratirí toma del Río de la Plata y bueno, se consideraba que era necesario tener otra fuente más. Sobre la vía que se eligió para financiarlo, bueno, es una vía bastante común. Todos los gobiernos han incurrido, ¿no?, en una iniciativa presentada por un privado. Es una legislación que existe desde el gobierno de Valle y que fue también una palanca para levantar la economía después de la crisis. Y en este caso se entendía que, bueno, que OCE no estaba para capitalizar un proyecto de este tamaño, si bien tiene que, quizás el costo sea un poco mayor a que el Estado se hubiera endeudado, ¿no?, obviamente por OCE. El Estado va a tener que apalancar OCE durante los próximos años, porque es una situación frágil de una empresa clave, sobre todo después de haber notado que las sequías, ¿no?, y el cambio climático pueden ser mucho más recurrentes que en otros tiempos, cuando estuvimos con agua salobre durante varios meses y si no veían por lo menos una lluvia, la situación hubiera sido mucho peor. Igual la discusión no son los méritos del proyecto Neptuno, la discusión es que los que lo firman tienen al lado a un gobierno electo diciéndole por favor no firmes esto. Siempre va a haber un cortocircuito donde la gente va a empezar a decir, está bien que un gobierno firme algo, pero perdón, un gobierno electo al lado que le dice que no. Los que dijeron no firmes esto... Lo dijo Orsi, que no lo quería. Es hasta ahí nomás, porque en realidad dicen, bueno, dijeron esperen. No lo firmen. Pero Orsi dijo que estaba en contra, que no quería que se ejecutara. Sí, pero... La postura del Frente Amplio... Más claro que decir no lo hagan, no es. Por lo menos de lo discursivo. De lo discursivo, pues yo creo que justamente es una postura en contra desde lo discursivo. Más que nada. El discurso fue no lo hagan. Capaz que mienten y dicen no lo hagan, pero en el fondo piensan háganlo por favor, pero lo que uno ve afuera es que dicen que no. Nadie puede decir que no era un proyecto que salió de abajo una manga. Es el fin de un proceso en el caso de Neptuno. Claro, es el fin de un proceso. Vos tenés 2, 3 años de trabajo con este proyecto. Sí, pero que el Frente Amplio ha sido consistentemente crítico del proyecto. En su programa de hecho tiene Casupano. Yo creo que especialmente Ortuño ha sido desde hace un tiempo bastante crítico, ¿no? Fue la voz cantante en contra de este proyecto. Era el director de OCE. Pero era el director de OCE, obviamente, pero es el futuro ministro de Ambiente. Entonces, si vos estás eligiendo a un ministro de Ambiente que estuvo en contra de un proyecto y fue la voz cantante y no podés decir... Claro, no podés decir, mirá, vamos a poner un ministro de Ambiente, pero en realidad este tipo que estuvo en contra, nosotros pero vamos entonces capaz que no es lo discursivo, es avalando el trabajo que hizo. O sea, porque vos escuchás a Orsi y las dudas, más allá que no las plantea con el nivel de detalle que puede manejar Ortuño, que estaba en el tema, van por el mismo lado. La discusión sobre la zona, la discusión sobre el polder, la discusión sobre el financiamiento. Sí, son los argumentos son los argumentos que ha dado Ortuño durante todo este tiempo. Claro, pero eso... Lo que no entiendo es qué es lo que... O sea, si vos entendés que el Frente Amplio quiere que esto ocurra y dice que no... Yo creo que hay dos posiciones. Una posición que dice quiero que esto ocurra y una posición que dice públicamente no lo firmo. Una posición que dice que quiere que esto ocurra que no se ha expresado públicamente. No se ha expresado públicamente, pero yo tengo entendido que hay intenciones de que esto avance. Porque, entre otras cosas... bueno, pero ahora ya está firmado el contrato. Bueno, ahora está firmado el contrato, porque había intenciones de que avanzara. Bueno, hacete cargo vos de que nosotros dijimos que no, pero... Si el proyecto ya está en estos términos, que aparte siendo empresas que han trabajado con todos los gobiernos del Frente Amplio... Pero no es un cuestionamiento de las empresas, es un cuestionamiento a un modelo de financiamiento a que el Frente Amplio acudió también, bien, ¿no? Sí, está bien. Porque el ferrocarril central se hizo con una modalidad muy parecida. Es un cuestionamiento a las empresas porque son las empresas que presentan los proyectos. Las empresas dicen, vos, a partir de
de la normativa de la iniciativa privada presentamos proyectos. ¿Para qué presentamos proyectos? Para que esas propias empresas se mantengan invirtiendo en Uruguay y generando proyectos grandes para mover sus empresas y, bueno, obviamente generar trabajo, obras nuevas, en fin. Eso es un poco el motivo. Entonces, si vos le vas a decir no a este proyecto, es decir, bueno, hace las dos de las 3 empresas más grandes que hace 2 años estaban trabajando, y digo, bueno, nosotros invertimos durante 2 años para generar este proyecto. Porque no es que no pones plata, haces consultorías, haces de todo un poco. O sea, vos ya desembolsás plata y te dicen, no, esto que no se firme, entonces vamos a barajar y dar de nuevo. Y digo, hace 2 años y medio que estoy metido atrás de este proyecto. Bueno, son parte de los riesgos contingentes, ¿no? Bueno, o sea, las empresas una vez que firman el contrato son contratos millonarios. Obvio que son parte de los riesgos contingentes, pero obviamente también es una cuestión de conocerse. De conocerse en el tiempo y de generar este tipo de proyectos. Es lo mismo que cuando estas mismas empresas o Ruibal dice, bueno, vamos a presentar la iniciativa privada por el tren de la costa. Entonces dicen, ¿nos interesa? Y claro, nos interesa, porque es una bruta inversión para hacer, no sé qué cosa. ¿Puede ser el Estado? Sí, podría endeudarse el Estado y terminaría contratando a alguna de estas empresas, obviamente. Pero acá también hay otro tema, es quién consigue el capital. Entonces, si el Estado se endeuda. Es un asunto contable. Cómo pega en su ratio de deuda. En cambio, si el que se endeuda es el inversor y después vos le pagás más adelante. Pero estas circunstancias se han dado una y otra vez. En definitiva, yo creo que acá había una necesidad de que este tema se avanzara, se concretara, más allá de los discursos. El discurso fue fielmente consecuente con las críticas que hizo Ortuño durante los últimos meses. La postura del Frente Amplio. Sí, y la postura que tenía el Frente Amplio antes del cambio de gobierno, cuando puso sobre la mesa el tema de Casupá, de una forma que también generaba ruidos en la transición por la forma en que lo hizo, pero era la postura que ha mantenido el Frente Amplio. Son dos visiones diferentes del tema. Este gobierno definió que iba a ir por Neptuno y cerró el capítulo ahí. No estoy diciendo que sea este caso, no conozco la teoría del dicen que sí, pero dicen que no, pero en realidad es que sí, pero te puede pasar, no digo que sea este caso, estoy hablando en abstracto, ¿no? Te puede pasar, vuelvo a abonar que está bueno que los gobiernos que sepan que no son reelectos puedan hacer cosas. Puede pasar que haya una medida que sea buena para un país, que sea impopular, y vos, como gobierno que va a asumir, no la querés hacer, y el gobierno que se está yendo te está haciendo un favor haciéndola. Vos la podés salir a pegarle públicamente, pero en el fondo está bueno que un gobierno que sabe que no va a ser reelecto pueda hacer determinadas cosas porque puede inmolarse y tomar determinadas decisiones que por lo general cuando estás en el poder y querés repetir no las puedes tomar. Tenés un ejemplo muy concreto en este gobierno que es la reforma de la seguridad social. Tenés declaraciones de Gabriel Odone antes de ser bueno, no, ya había sido mencionado como posible o como eventual ministro de Economía, pero antes de que ganara efectivamente el Frente Amplio, diciendo que, bueno, que él hubiese recomendado votarla porque entiende que tiene problemas, pero que hubiese sido una mejora, con lo cual avanzar en ese sentido, más allá de que el Frente Amplio en bloque fijó postura en contra de eso, hay una parte que entiende que, bueno, era mejor ir por ese camino que no hacer nada más allá de que haya modificaciones para hacer. Sí. Hay un último minuto. Tenía un juego, pero me parece que no va a dar. Era un gran juego para ustedes. A ver. 3. Les voy a dar. A Juanchi, atento, alumno Juanchi. Estamos hablando de que se van unos y entran otros, ¿no? Sí. Yo les voy a dar nombres y ustedes me tienen que decir partido y departamento. Diputados entrantes. Ni loco. ¿Se la juegan o no? No, te lo decimos, pero te les tiro 3. Dale. Fermín Fariña. Artigas. ¿Partido? Colorado. No. Frente Amplio. Florida. Dale, rápido, viejo. Rápido. Si no, no tiene gracia. Dale. ¿Nico? No sabe. No sé. Paysandú, Partido Nacional. Martín Molins. Artigas. Colorado. Maldonado. Colorado, Maldonado. Colorado, Rivera. Uno más, ¿les parece? Voy con Sergio Valverde. Artigas.
¿De qué partido? Nacional. Soriano, Durazno, Partido Nacional. San José, Partido Nacional. El último, y nos vamos. Les voy a ver. Gisela Araujo. Artigas. Gisela Araujo, Paysandú Frente Amplio. Maldonado. No, Tacuarembó. Partido. Independiente. Nacional. Independiente. Sí, están pintados. Se van a tener que estudiar mucho para No, bueno, pero todavía marzo, no asumieron. ¿Sabes? Dejaros ir aprendiendo. Verle las Nicolás caras. Lorenzo. Nicolás Lorenzo. Artigas. No, es de Colonia. Frente Amplio. Estás con Artigas, iba a saltar en Artigas. algún momento. Frente Amplio. Frente Amplio. Bien. ¿Viste? En Boqué Me uno. confundí. Y si todos tirás Y Artigas. bueno, es en un como momento- atajó Alves los penales de la final de la Copa América de 1995. Se tiró todo para la izquierda y uno iba a atajar. Álvaro Rodríguez Hunter. No, Rivera. No, es Ahí cambié, Rivera. Hunter es de ¿Rocha? Rivera. Tacuarembó, Partido Nacional. No, o Florida, Canela. Partido Nacional. Aidemar González. Los Hunter de Florida. Aidemar González. Rivera. Colonia, Frente Amplio. Cerro Largo, Partido Nacional. Loco, están pifiando. Durazno, Frente Amplio. Yo vengo muy finito, ¿sabes? Sí, Cosa Jorge. que no te das cuenta. Nino Medina. Nino Medina. 33 Frente Amplio. Partido. Nico. No vale Voy a porque cerrar Nico- el juego acá. Nico Porque usó su Nicolás, sapiencia. uno que la invocó. La última. Andrés Greci. Colonia. Colonia, Partido Nacional. Rocha. Sí, me inclino Rocha. Me inclino Rocha. Greci era Sí. Rocha, Partido Nacional. Flores, Partido Nacional. Bueno, pero era Sapo, blanco, era blanco. Era blanco. Breaking news. Último Bueno, minuto, Alvin. ¿qué nos deparará todos estos nombres Bueno, que tiraste, no? y apenas una. Pero Rodríguez Hunter no es un Si nuevo, será- si no es un no, nuevo no es nuevo. legislador y Nicolás Lorenzo tampoco. Son reelectos, Sapo. Vos ni siquiera- Deseo que sea un conjunto de anormales importantes que nos dé momentos muy, muy Sería divertidos. Pero no sabía ni Sería siquiera ideal. dónde era. No, Nicolás Lorenzo me lo confundí con Nicolás Viera, pero Nicolás Lorenzo es de Artigas, Nicolás Viera es de Colonia, por eso dije Colonia. Pero sé que estaban en la legislatura, el el mismo lunes que llevarle Rodríguez la Hunter. manzana, Vos no sabías ni que estaban en la llevarle la legislatura. manzana a la ¿Entendés que vos lo maestra? leíste y no te diste cuenta que ya lo tuviste 5 años? Fuerte. Dejaron poco. Pero los ignoraste, Sapo. a Bueno, todos no, estos. no. Yo les mido el aceite en cuanto a proyectos Sí, claro. y accionar. Ahora sí, último minuto. Esto lo publica la periodista Valeria Gil, lo subrayado. Hay un nuevo nombramiento. Estaba faltando un nombre para este organismo. Tuvimos especulaciones varias y finalmente aparece. ¿Quién piensan que puede ser? Artigas. Dale Gencarelli. con Artigas. Gencarelli. Está el nombre de quien será el director del IRCA en el gobierno de Yamandú Orsi. ¿Quién va a ser el director del IRCA? Ya sé. ¿Es un hombre conocido? Sí, lo conoces. Sus iniciales son, No es Diego Olivera, que ya había estado No en la es- sus Junta iniciales son Nacional de Drogas. THC. No es THC. Sí. Teodoro Hunter No. Salverario. No es Diego Sass. Danos Sí, alguna hijo de puta, pista. no ese. Hombre o mujer. ¿Tiene un vínculo notorio con el tema? Sí, muchísimo. Alves se tiró todos a la derecha, dice alguien acá. A la derecha fue, ¿no? Sí, sí. Estaba tratando de recordar. Yo me acuerdo que estaba atrás de la Colombes. No puede ser Sebastián Sabini. Se tiró todos No. a la derecha, Alves. Entonces, Es una persona Y del bueno, PP. es consistente No. con sus opiniones políticas, ¿no? ¿Verdad? Fernando Amado. No, no es del MPP. No solo no es del MPP, sino que no es de izquierda. Daniel Radillo renueva. Lo que No, dice. renueva no, porque está en la Junta Lo Nacional que de Drogas. dice Valeria Gil, la periodista de Subrayado, es que Daniel Radillo será director del IRCA en el gobierno de Orsi. Bien. El nombre del partido independiente sería el director del IRCA en el gobierno de Yamandú Orsi. Un Mirá. premio para Radio. Sí. Bueno, Sí. no. A ver, bien, Radillo. Sapo como el primer comprador de marihuana legal Buscando del ese, Uruguay y de la historia de ese votito del Partido Independiente planeta. también, el diputado, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es un quid pro quo, Claro. ¿no? Esto asegura gobernabilidad por 5 años por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados. No, porque el voto del Partido Independiente, Es uno solo. suponiendo No, que pero- Radillo y no. Sotelo coordinen, Que no la creo. ¿O sí? no les alcanza. El Frente Amplio tiene 48 diputados y el Partido Independiente no le puede dar. O sea, el Partido Independiente sigue sin poder ser el fiel de la balanza. No, ya sé, pero tenés uno más. Pero lo tenés que salir a conseguir. Bueno, no, pero tenés uno asegurado. Ah, bueno. Sí. Sí, por eso. No le doy más vueltas. Bueno, bien, No, bueno, bien, pero no bien tenés la Radillo. gobernabilidad Una persona asegurada. que No, bueno, pero tenés uno asegurado porque ya está. Fue el acuerdo que se hizo.
Iván Posada dijo, yo me retiro. ¿Quién iba? Radio. Radio dijo, bueno, yo te dejo a vos, Gerardo. Andá vos, No, diputado. Gerardo salió por Montevideo, Radio de Canelones. Tengo otro último momento, Porque podría haber ido, así como Carminati fue candidato a intendente No, por fueron Montevideo. varias listas. Hubo competencia interna del Partido Independiente por la banca. No lo tendría que ganar yo porque me compete a mí, pero de alguna forma. Te mandaron, Sapo, me imagino, por ejemplo, un titán de la comunicación, Sí. un periodista colega. Exacto. Nico Bigliola empezó a informar Bueno, sobre nuevos no fue Bigliola, nombramientos. fue otra persona, ¿no? Hay directora del SECAN. Apareció la jefa del Sapo. Que es Cipratén ahora. Pará, Ay, 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 no, mamita. o sea, entonces estás descartado vos para ese lugar. Bueno, por lo pronto sí. Esto lo comunica subrayado en este momento. Alejandra Casablanca. Jennifer Connery. Virginia No, Martínez. tampoco. Estamos hablando del no del Canal 5. No, De- SECAN, de- todo. De Todo, todo. dale, que ahora sí, es Cipratén. Sí, no, sé, Cipratén. no entiendo si es SECAN, si... alguien que ya había sido designado y que fue bajado de cargo por quejas del gremio de esa dependencia. Eduardo Preve. ¿No? Que había sido designado para. Designada para el Cipratén, para el SECAN. No, para otro cargo en la próxima administración, pero por quejas de los funcionarios de... Erika Hoffman. Erika Hoffman, directora del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, SECAN. Mirá. Esto lo comunica subrayado en este momento. No tengo claro si es SECAN o Cipratén, como decía. Siento que mi Sí, último minuto fue más potente que tu Bueno, último está, minuto, pero tiene que dar, Jorge. No, está bien. Me tuve que subir a la hora. A vos te importa. ¿La tenés, ¿La tenés agendada? En redes. No lo sé, no tendría que fijarme. ¿El celular no la tenés? No sé. Andale escribiendo. ¿Pero para qué? Felicitaciones. No es la directora Erika. del 5 tampoco. Bueno, pero es la que va a estar arriba. O no, depende. O sea que podés todavía dirigir Canal 5. Todavía está mi nombre arriba de la mesa. Hola, Erika, pondría yo. ¿Cómo estás? El sapo acá. Mi nombre está arriba de la mesa. Si mi nombre es Solución. Si mi nombre es Solución. Y bueno, sería un buen premio a la militancia de todos estos años. ¿Desde dónde? Yo creo que fui ecuánime durante estos años. ¿no? El segundo Colorado en el gobierno Ecuánime de entre Orsi. Vamos Uruguay, Ballistas Sanjurjo y para Sapo. crecer. Sanjurjo y Sapo, la doble S, ese. Qué lindo. Donald Trump arrancó pisando fuerte. Le metió aranceles a Canadá y a México, sus dos socios más cercanos. Y según él, fue un éxito, porque dice que Canadá se comprometió a patrullar mejor su frontera, México mandó soldados a impedir que sigan llegando los inmigrantes a Estados Unidos. Pero es así, se viene el nuevo Trump arancelario a full, se está pegando un tiro en el pie. Viene un poco por ahí la columna de Germán de Agosto. Vamos a escuchar música antes. Banda que surge a fines de los 60 en Inglaterra, oriundos de la ciudad de Nottingham. Salen después del éxito que tuvo quizá la primera superbanda de rock blues británica. Hablo de Cream, con Ginger Baker en batería, Eric Clapton en la guitarra y Jack Bruce en el bajo. Bueno, 10 Years After, que es una banda que empieza más en el plano también de rhythm and blues, empieza a volcarse por el blues rock más psicodélico y pesado. A finales de la década del 60 sacan como 4 discos al hilo. 10 Years After, el disco debut, después viene Undead, Stonehenge y vamos a escuchar del 10 Years After de su primer disco, uno de los mejores guitarristas también de ese momento, Alvin Lee. Otro Alvin. Un prohombre de la guitarra. Alvin Lee, claro, tuvieron su momento consagratorio en Woodstock, ¿no? 10 Years After, haciendo una versión de I'm Going Home que duró como 11 minutos y mostró el virtuosismo de Alvin Lee en guitarra. Pero esta canción se llama One of These Days. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Germán? Bienvenido. Muchas gracias. Potro. Arranca. Se ríe, es un infantil. Es un niño, Germán de Agosto, en el fondo, ¿no? Es un niñato. En el cuerpo y mente de un ilustrado economista. ¿De un genio? Un genio, quizás. Yo ya pensaba en Germán de Agosto en 20 años y lo veo perfectamente
en un cargo público de extrema relevancia. ¿En 20 años? En 20 años. Está bien. Estoy proyectando. Ya te estoy proyectando. Está bien. ¿Vos vas a ser el que lo designe en ese cargo? Yo voy a hacer comunicaciones. ¿Eh? Va a ser mis últimos. Vos vas a ser el Eduardo Espina de él. Alejandro Espina, perdón. El Marcelo Soba. O Marcelo Soba. Sí, básicamente. Voy a necesitar como los últimos años para la jubilación. ¿No? Les digo, todo se arregla. No ¿Y quién lo va a designar? Nico, entonces. Nico va a ser. No, ¿por qué? ¿No le ve pasta ¿para presidente? Sí. No, Nico nunca va a agarrar para la política. Valmeli sí, pero sería una desgracia para Uruguay porque estaríamos en tremenda dictadura. Hay que ver si el planeta llega, ¿no? Con a 20 años. ¿Eh? Hay que ver si llegamos en 20 años. Pará, no se Estaba escuchando a Steve Pinker ahora que estaba con su optimismo en torno a la situación de la humanidad. ¿Sí? ¿No? El que tiene esa visión más optimista siempre. Bien por Pinker, entonces. Y bueno, por lo menos. Ahora todo lo va a arreglar Trump. Ya dijo que va a arreglar Gaza, que va a convertir a Gaza en la perla del Mediterráneo. En la nueva perla, porque en realidad la anterior perla era Beirut, pero estaba muy venida menos. Y va a recolocar a todos los palestinos en distintos países. Se va a hacer cargo. Y Estados Unidos se va a ocupar del control de Gaza. Y bueno, van a tener que conseguir inversores para la reconstrucción y para que sea una suerte de balneario lujoso como Dubái. Sí, va a ser el Marbella del otro lado. Alguna de las perlas del Golfo Pérsico. Una propuesta que Trump hizo conjuntamente con Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que estuvo de visita por Washington y que anunció este plan. Algunos le llaman el plan. ¿Cómo se llama la casa de la mansión? Va la casa. ¿Mar-a-Lago? Gas-a-Lago. Ya empezaron a hablar de Gas-a-Lago. Mar-a-Lago es la tremenda casa que tiene Trump en Miami, o por lo menos en la Florida. No sé si queda en Miami o queda en Key Biscayne o donde fuera. Entonces se empezó a hablar de Gas-a-Lago, ¿no? Sí. Una suerte de idea de Trump de convertir a Gaza en un protectorado de lujo y de inversiones que ya fue rechazado por casi todo el mundo. Obviamente los países árabes, pero también estuvo el rechazo de Francia, del Reino Unido, de Australia, de Alemania, una posición más dubitativa de Italia todavía. En fin, todos le saltaron al cuello a Trump, menos la derecha israelí que está contentísima con él. Claro, la lógica. Sobre todo la extrema derecha. La lógica de Trump con Netanyahu al lado es: Gaza ya está destruido. Es un infierno, dijo, ¿no? Es un infierno. Es un infierno. ¿Quién quiere volver a un infierno? Está todo en ruinas. O sea, él dijo: no vamos a conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Sí. Entonces, solucionemos este problema. Hay que darse a Egipto, Jordania. ¿Y qué es lo que siempre piensa Trump cuando empiezan a solucionar problemas o en el desarrollo? Inversión inmobiliaria. Inversión inmobiliaria. Claro. Y parece que la idea del hijastro de Jared Kushner, que ya hace un tiempo estaba, desde febrero del año pasado, está diciendo: Gaza ya en este momento está en ruinas, está inusable, hay que pensar en un negocio inmobiliario. El Atlantic City de los 80. Sí, y Trump parece que le hizo caso, es un asesor de él, Jared, y la tiró así, con Netanyahu al lado. Poco menos que lo felicitó por haberle hecho parte del trabajo a Netanyahu, ¿no? O sea, destrozaste Gaza, bien, hiciste la parte de la demolición, la parte más engorrosa de negocio inmobiliario. Una demolición bastante costosa, ¿no? Con 10.000 víctimas. Sí, exactamente. En fin, pero está. Nos desviamos, pero no tanto, Germán, de tu columna. No, es una buena introducción, ¿no? Digo, Valmeli tenía varias inquietudes en torno a lo que está sucediendo, pero en particular en la órbita económica y en particular en la órbita arancelaria, porque bueno, hay que sentar las bases de la nueva era de oro de Estados Unidos, y eso, como dijo él, vale el precio que van a tener que pagar. Eso es lo que anunció antes de anunciar los aranceles, o una nueva ofensiva arancelaria, que en este caso tuvo la particularidad que se agarró con México y se agarró con Canadá. Dos, de alguna manera, de sus socios principales. Dos países con los cuales tiene mucha afinidad geopolítica. En particular, no sé, vos que sos suscriptor de The Economist, viste que elaboraron un índice, un indicador de afinidad geopolítica que se mueve entre 0, es el caso de Estados Unidos, super afinidad consigo mismo, y 10, que es Irán.
Y eso se alimenta justamente de la cantidad de votaciones que tuvieron los países alineadas con Estados Unidos en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. En el caso de Canadá, esa afinidad es 0,2, o sea, es casi como Estados Unidos. México está un poquito más lejos, 3,9, y si querés China, la tercera víctima de esta nueva ola de aranceles, está en 9,6, más cerquita de Irán. Así que hay un nuevo indicador que de alguna manera no solamente señala esa distancia geopolítica, sino que también establece que las medidas que está tomando, cuya racionalidad... El political effectiveness. Ahí va, así lo tenés. Que tiene esa particularidad que hoy está dando ese resultado paradójico. El IPA, ahí va. Creo que somos buenos poniéndole índices a nombres a las cosas. Pero básicamente lo que están señalando es que esta irracionalidad detrás de meterse con dos economías súper afines y súper interdependientes con él, bueno, de alguna manera está desdibujando las líneas y las alineaciones geopolíticas, y a la separación geográfica le agrega esta dimensión que, en este caso, complica un poco la lectura, porque realmente, aparte vos ves, y a China le encajó 10% más, pero tanto a Canadá como a México, ahora en pausa, le era de un 25%. O sea que eso es por lo menos llamativo. Y uno de los antecedentes que tenemos, que es interesante, que fue lo que le llamó la atención a Jorge en su momento, es la guerra del pollo. ¿Saben lo que fue la guerra del pollo? No. Bueno, un antecedente de la guerra comercial de principios de la década de los 60, cuando los alemanes y algunos países europeos empezaron a demandar cantidades ingentes de pollo estadounidense. ¿Qué fue lo que hicieron los europeos, naturalmente? Y bueno, se enojaron justamente por la inundación de pollos de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que introdujeron? Arancel. Un arancel para encarecer el pollo. ¿Sí? Las ventas de pollo pasaron de 2 millones en el 58 a 60 millones en el 62. El chicken tax. La chicken war. Ahí va, y si querés, derivó de ahí la chicken tax. Y eso, naturalmente, tuvo una represalia, que es parte de la dinámica que generan este tipo de acciones, que fue un arancel de Estados Unidos a las camionetas Volkswagen. Así que ahí lo que tenemos es un ejemplo, de alguna manera peculiar, un antecedente, porque de hecho ni siquiera existía la Unión Europea en ese momento, son la precursora de ese bloque, por el cual te muestra básicamente que lo que terminó pasando fue que los alemanes terminaron El Tratado del Acero y el Carbón. Ahí va. ¿No? Era el precursor, exacto. El primer tratado. Y ponen la ES, que ahora se me fueron las siglas, pero que también es parte del rastreo de los antecedentes. Claro. Y lo que tenías es justamente... O lo que te muestra eso también es la persistencia de este tipo de juegos. Porque hoy por hoy se mantiene esos aranceles, los que impuso en su momento a los vehículos, de alguna manera. Una vez que lo pones, no lo sacás. Y porque generas grupos de presión que se benefician de eso y que mantienen justamente el status quo. Claro. Entonces lo que sucedió fue que los consumidores quedaron dañados en ambos lados del Atlántico, los alemanes pagando más caro el pollo y los estadounidenses accediendo a menos cantidad y a precios más altos de camionetas. ¿Sí? Eso también protegió un sector muy particular en detrimento de otros sectores, y además cambió el comportamiento, justamente generó una lógica confrontativa entre esos países cuyos antecedentes los podemos rastrear hasta ahora. Por lo cual hay esa persistencia. Es fácil poner los aranceles, es difícil sacar los aranceles, porque siempre va a haber un grupo de presión que se va a aferrar a ese status quo. Ya sea el pollero ventajoso. El pollero europeo o General Motors. Exacto, ahí tenés. ¿Sí? Entonces eso es como un pequeño antecedente que te permite o te ilustra de una forma colorida cuál es la consecuencia de este tipo de juegos de suma cero. Juego de suma cero es aquel juego por el cual vos no podés ganar si yo no pierdo. En definitiva, no hay una chance de que ambos dos saquemos un beneficio museo, que es la lógica del comercio asentada en la división del trabajo, ¿no? De alguna manera comerciamos porque nos sirve comerciar, y eso nos complementa, y eso aumenta nuestra frontera de producción, nuestra frontera de consumo, nuestra frontera de tecnología y otro conjunto de cosas que son esenciales para la dinámica del crecimiento. Bueno, estás en una económico. lógica diferente, que es la lógica no del comercio sino del negocio, no comerciar sino negociar. Que bueno, Trump va por todo y se lleva algo. Es que cuando vos empezás a ver cuál es la racionalidad detrás de estas medidas, en particular del primer ataque a Canadá y el primer ataque a México, no hay otra cosa que un tema de eso, porque desde el punto de vista económico no tiene ninguna racionalidad. En particular, si vos pensás en la industria automotriz de Estados Unidos, que básicamente representa el 11% de la producción industrial norteamericana y genera más de 10 millones de puestos de trabajo, un auto pasa por lo menos 7 veces entre las fronteras de los 3 países. ¿Sí? O sea, en pequeñas partecitas va pasando. Y básicamente el conjunto de autopartes que importa a Estados Unidos, tanto de Canadá como de México, es superior al 55%. Por lo cual, cuando vos analizás qué pasaría si entrara en vigor dentro de un mes estos aranceles, naturalmente eso provocaría un encarecimiento de toda la cadena de producción, ¿sí?
¿sí? Lo cual se traduciría en mayores precios. Cadena a la cual él quiere defender, supuestamente. Y es un sector clave, justamente, no es lo que vos querés reflotar, aquel cinturón oxidado que de alguna manera quedó oxidado producto de los efectos de la globalización y la ira de los trabajos más allá de la frontera, en particular con México, lo cual... Ahora, si no hay una racionalidad económica, probablemente haya, como dice Sapo, una racionalidad negociadora en el sentido muy trampiano de te meto la pesada, te cagás y con eso logro mi cometido. Claro. ¿Cuál es? Mándame efectivos a la frontera, por ejemplo, el caso de México. No han sido concesiones muy distintas a lo que estaban haciendo tampoco. No. Y lo que te genera es esa imprevisibilidad de un socio relevante. Sí. Es lo que decía Kissinger, ¿no? Es riesgoso ser enemigo de Estados Unidos, pero puede ser fatal ser amigo de Estados Unidos, ¿no? Esa frase creo que hoy se condensa y genera esa respuesta, que no entendés qué es lo que está detrás, porque creo que hay todo especulaciones. Una es la de los negocios, pero desde el punto de vista de la racionalidad, cuando vos vas a los antecedentes, porque tenemos antecedentes, cuando inicia esta guerra comercial, por ejemplo, lo que pasó con el caso de las lavadoras. En el 2018 Trump le puso aranceles a las lavadoras de ropa. ¿Sí? ¿Qué fue lo que generó eso? Bueno, generó un aumento del empleo. Lavarropas. ¿Qué dije yo? Lavadoras de ropa. ¿De poner la lavadora o la lavarropa? YouTube. El caso en el que le puso un impuesto a las lavadoras de ropas. ¿Cuánto generó ese impuesto? Generó 1.800 puestos de trabajo en esas industrias, en particular de empresas que estaban operando en Estados Unidos como LG, Whirlpool o Samsung. ¿Sí? ¿Cuánto fue el costo que se transmitió hacia los consumidores norteamericanos? 1.5 billones de dólares. ¿De dónde viene ese costo? Es que cuando vos importas una lavadora, ¿no? O un lavarropa, lo que tenés es justamente una afectación de los márgenes de esas empresas que le importan, que se traslada a los precios que pagan los consumidores, por lo cual se incrementa el precio. Un poco la lógica de eso es la esencia de un arancel. Yo encarezco la producción extranjera para desplazarla y cubrirla con mi producción nacional. ¿Sí? Siempre y cuando asumo que los precios no van a cambiar, pero obviamente que los precios cambian, porque las productoras domésticas de esos bienes lo aumentan y se genera ese costo de bienestar para los consumidores. ¿Qué fue lo que pasó? Al final no generás una mejor oferta, sino una mayor inflación en el lavarropas. Y de hecho, si vos haces el cálculo, cada empleo creado, de los que en su momento se congratuló Trump, le costó a los estadounidenses $815.000. Es decir, fue el programa de empleo más caro de la historia, por ponerlo en términos ridículos. O naturalmente cuando ves en el término de lo que fue el acero y aluminio, que fue lo más famoso en su momento, por también la afectación sobre la industria automotriz. ¿Cuánto fue el costo por hogar que revelan hoy los estudios? $625 al hogar promedio le costó los aranceles de la primera ronda al acero y al aluminio que le impuso a China. A China tiene toda la lógica. Es una disputa hegemónica, lo estoy tratando de resacar y bueno, tengo esta arma porque justamente la visión mercantilista del mundo supone que tenés otras maneras de hacer la guerra, en particular a través de este tipo de barreras. Entonces ahí lo que vos tenés es que en el sector industrial esa jugada de 2018 no generó ni un aumento ni un decrecimiento de los empleos, pero a nivel de la economía se generó una pérdida de empleos producto de otras industrias asociadas. O sea, es decir, se pegó un tiro en el pie. Entonces cuando vos mirás podés desagregar, bueno, cuáles son los costos, porque en definitiva habría que sopesar cuáles son los costos y los beneficios que tiene este tipo de medidas para entender por qué lo hace, ¿no? Para salir de ese ámbito de la especulación. Y cuando vos lo vas poniendo en esos términos, encontrás que un primer costo es el que vos decís, hay un encarecimiento de la economía. ¿Qué supone eso? Un aumento de la inflación o un cambio en el nivel de los precios. ¿Qué supone eso? Una reducción directa del bienestar de los norteamericanos. Del poder de compra. Porque te pega directo en el bolsillo. Te resta justamente, te muerde poder de compra, salario real. ¿Sí? O sea que eso es un efecto directo. Pero eso tiene otro efecto directo a través de la actividad. Porque ¿qué pasa cuando la inflación sube? ¿Cuál es el instrumento que tienen los países para contener las tasas? Las tasas de interés. Entonces, lo que está pasando es que va a obligar a la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos y por ende el Banco Central del mundo, justamente a o aumentar las tasas de interés o a no bajarlas tanto. Es decir, a mantener el crédito elevado. Si vos tenés el crédito alto, tasas de interés restrictivas, lo que tenés es una afectación directa en el consumo. Yo quiero cambiar la televisión y me cuesta más pedir un préstamo y tengo una afectación de la inversión. Con el agregado, que desde el punto de vista de la actividad, también tenés que tener en cuenta la incertidumbre que generan todas estas cosas. Porque yo estoy pensando en una inversión a largo plazo y bueno, lo que estoy prediciendo es predecibilidad de cómo hoy funciona, por ejemplo, esa cadena de ensamblaje que une a los tres países para producir un auto. Si yo empiezo a hacer estas cosas y estas amenazas que un día pongo, un día saco, que no sé por qué son, bueno, yo voy a restringir esa inversión o voy a irme a otro lado. O sea, que tiene un doble efecto desde el punto de vista
de la actividad. ¿Pero cuánto es de impostura todo esto? Yo sé que esta respuesta no la tenés. Pero Germán. desde el punto de vista, bueno, es lo que estamos tratando de sarear. Pero más allá de eso, el efecto de imprevisibilidad ya lo tenés. Lo tenés. Porque justamente estás usando la imprevisibilidad como un arma de negociación. La gente que está, digamos, en ese mundo, o sea, tomadores de decisiones, saben que esto es simplemente otra vez Trump negociando y que en realidad la previsibilidad va a seguir corriendo. Es decir, no se va ¿A vos eso te la... sería suficiente como inversor? ¿El hecho de especular que esto es simplemente una jugada retórica que después se va a desandar? Entonces ahí ya tenés el efecto real. Y en definitiva, estás justamente yendo al argumento de Economist, que es esto va corriendo la línea de alineación geopolítica, porque ya ni los aliados pueden confiar y generar inversiones que unan o interconecten más esos vínculos. Así que vos tenés un efecto directamente sobre los precios, directamente sobre el crecimiento de economía. Eso va a generar seguramente una recesión en México, en Canadá, y también va a lastrar el crecimiento de la propia economía norteamericana y de China. Por lo cual, cuando sumás todos esos PIB juntos, lo que tenés es un gran impacto sobre el crecimiento global en un contexto de bajo crecimiento, que es el magro crecimiento que hemos tenido en las últimas décadas, con esa perspectiva de peor perspectiva justamente hacia adelante. Eso es menor creación de riqueza, eso es menor comercio, y eso también tiene implicancias, naturalmente, desde nuestra parte del mundo. Las consecuencias del proteccionismo. ¿No? Exacto. Después tenés una consecuencia logística. Es que vos estás encareciendo porque podés pensar al arancel como un impuesto sobre los fabricantes nacionales de autos. Bueno, los fabricantes de autos norteamericanos van a tener que pagar más caro porque acceder a esas autopartes hoy es más caro porque tienen que pagar ese arancel. Y eso supone una desventaja relativa o un rezago frente a China, donde esos aranceles no están. Entonces, cuando vos comparás las dos industrias, la de Estados Unidos queda afectada por ese arancel, la de China no queda afectada por ese arancel, y eso de alguna manera es como un tiro en el pie cuando vos partís de la base que estás justamente corriendo una carrera por la disputa hegemónica. ¿No puede detallar, discriminar los aranceles? Por ejemplo, un arancel menor para las autopartes y un arancel mayor para el auto ensamblado afuera y que entre al país. Y capaz que, pero no es lo que parece o no es lo que se desprende en sus anuncios, donde es una tarifa plana del 25%. Claro, no importa, de hecho, no importa qué es lo que traiga. Exacto. Las amenazas de México y en particular de Canadá, que fue lo que hizo México en 2018 con éxito, ¿te acordás cuando renegociaron el NAFTA? Fue justamente imponerle aranceles en los lugares que son estratégicos o en los productos que son estratégicos desde el punto de vista de estados republicanos. El Bourbon, las motocicletas, los cítricos, justamente para presionar por ese lado mediante el encarecimiento. Pensá que el 90% de los aguacates, para mantener el código de la lavarropa, de las paltas, vienen de México. Aguacates. Demasiado YouTube. Así nos formamos los jóvenes. Sí, claro, está bien. Los aguacates, muy bien. Exactamente, o sea que desde ese punto de vista tenés... Lo mismo pasó para el caso de las aguacates. Donde el 90% viene justamente de México, además de muchos productos agrícolas que son relevantes desde el punto de vista de la alimentación de los estadounidenses. Y la inflación de los alimentos siempre es la más perjudicial de todas las inflaciones, como vimos justamente a raíz de la guerra acá en nuestra región. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenés, de alguna manera, del punto de vista de los costos? Bueno, del costo geopolítico. Al vos generar esa imprevisibilidad para con tus socios comerciales, los estás acercando más a tu rival hegemónico, ¿no? China hoy podría ofrecer algo que Estados Unidos no está ofreciendo, que es: yo te doy la certidumbre de nuestro vínculo va a transitar por carriles estables y no te voy a salir con ningún, ¿cómo se dice? Ningún viernes 13, que un día para otro te dé vuelta toda la forma en que vos organizaste tu sistema de producción, justamente apalancado en los beneficios de la división del trabajo, que es lo que le da sentido a la globalización como la conocemos hoy, con todos sus males y con todos sus, entre comillas, sus bienes. ¿Sí? Vos también le haces bullying a los países en desarrollo, ¿no? Ha hablado también de América Latina. Nos necesitamos todos, nos necesitan a nosotros. Va a cortar la ayuda extranjera, ¿no? Ha purgado funcionarios de carrera para poner gente servil a su narcisismo en sectores que son o en organismos que son claves. ¿Sí? ¿Qué más ha hecho? Ha alentado mayores divisiones internas y ha atentado, naturalmente, lo ves clarito en el caso de la justicia y los jueces, contra las instituciones que uno espera que sean justamente las bases sobre las que se erige una democracia, en el sentido que la conocemos, ¿no? En definitiva, es el ejemplo de la democracia que teníamos hasta hace un tiempo. Si de vos vuelta, tenés bajo el mayoría paraguas discutible disciplinadas en el Congreso, tenés el poder del Ejecutivo y tenés una justicia, una Suprema Corte políticamente a tu favor, tenés los tres resortes más importantes del poder de gobierno controlados. Claro que después está todo lo demás, ¿no? O sea, todos los lobbies norteamericanos
que tienen una incidencia importante en el gobierno y que tus decisiones, si los afectan, te van a generar muchos dolores de cabeza. Y tal cual, porque la suma de todos esos, suman y restan esos lobbies. En este caso, cuando vos haces indiscriminadamente este tipo de medidas. Sí, claro. Tendrás algunos amigos contentos y tendrás otros amigos menos contentos, ¿no? El caso de Tesla puede ser paradigmático de este tipo de cuestiones cuando hay productos en el medio que son sensibles. Tal cual. Pensé que estábamos para tanda, ¿no? No, tengo por qué. dale, tranquilo, hermano. Entonces, ¿qué otras consecuencias o qué otros costos tiene asociado? Bueno, cuando lo miramos de Uruguay. Pero perdón, China respondió de forma diferente a lo que fue la primera administración Trump, donde también le impuso o amenazó con aranceles para la producción china, y China no tuvo capacidad de respuesta, como sí la tiene ahora, ¿no? No sé si compartís. ¿Por qué dirías que ahora la tiene? Y bueno, yo que sé, ahora por ejemplo China dice va a abrir una investigación contra Google, por ejemplo. O sea, no solamente se pone, digamos, contragolpea desde el punto de vista tarifario, sino que también busca a través de otros mecanismos erosionar, digamos, las capacidades de Estados Unidos. Por ejemplo, meterse con Google, que es una empresa que tiene restricciones. Pero meterse China, con Google. Pero que igual es muy relevante el mercado chino para Google, por más que pueda operar parcialmente. O sea, también dijo que iba a poner quejas en la Organización Mundial del Comercio. Y eso que es, justamente, si vos vivieras en el mundo que vivías hasta hace unos años, eso no pasa nada. Un mundo basado en reglas, tendrías un problema, ¿no? Apelaría a China en la OMC, la OMC le daría la razón y Estados Unidos se tendría que retractar. Pero justamente eso está paralizado por decisiones políticas. Investigar a Google significa restringirle el accionar de la empresa en China también, o sea. No, sí, ya lo tienen restringido. No, y ahí ya, digo, de vuelta, ¿no? Es parte de las cosas que hemos discutido. Lo afecta. Ya sé, pero digo, tienen a Baidu, ellos tienen su propio motor de búsqueda, que es importante, y un Google súper restringido. Sí, o sea que desde ese punto de vista realmente no mismo. parece tampoco una amenaza tan potente, ¿no? En particular, porque tampoco tendés a tu rival. Capaz que su lógica es, voy a hacer todas las locuras, ¿no? Como esos goleros que se pamban los dos palos como locos y saltan y todo, porque no saben, bueno, parece capaz que es eso, ¿no? Esa racionalidad que está detrás de estas medidas tan antipáticas con justamente dos economías con la cual está tan interrelacionado, y acá estamos sacando a China, me quedo con México y Canadá, donde tiene esa triangulación. Podemos hablar de la dinámica norteamericana que se queda bien plasmada en la industria automotriz. Con esto que decíamos que un auto antes de salir a la venta atraviesa por lo menos 7 veces las fronteras de uno u otro país. O sea que esa perspectiva podría ser como ese efecto del golero que corre para todos lados o salta antes de que le pateen el penal. El australiano, bien. Tanda y te voy a dar algo. Reflexiones finales. Te voy a dar algo a vos, Germán. Dime. Que nunca tenés. ¿Es un acertijo? Te da la posibilidad de que pienses en una canción achus, que te venga a la mente ahora y que quieras compartir con tu audiencia. ¿Ahora mismo o después de la tanda? No, ahora mismo. La vamos a escuchar después de la tanda, pero ahora mismo la pensás, la decís, y después de la tanda... Todos estamos viendo a Alvin, a ver cuándo... No, después de la tanda Alvin la pone. Impecable. Germán está para Economía para Niños, habla en español neutro como Dora. Dora, ahí va. ¿No? La exploradora. Habla de aguacates. Aguacate es sinónimo de palta, ¿no? Es palta. Capaz que tenía algún tipo de diferencia. Es palta. Yo creo que aguacate es la forma que se le dice a la palta en Centroamérica, si no me equivoco. Bueno, Germán, ¿nos queda algo para decir sobre esta nueva ronda de guerra de tarifas de Trump? Esta forma agresiva con la que Trump arrancó. Es consistente también con las declaraciones de Marco Rubio, por ejemplo, el otro día señalaba que el orden mundial de la posguerra no solo es obsoleto, sino que se ha convertido en un arma usada contra nosotros. Y ahí tenés justamente lo que podemos conectar finalmente con la canción. Y básicamente lo que nos quedó a analizar es, bueno, cómo lo vemos de acá. Y naturalmente acá vos tenés en ese mundo más proteccionista, más cerrado, eso ya es un perjuicio que sufrimos, porque Uruguay crece más cuanto más abierto está, cuando el mundo está más abierto. Naturalmente eso tiene incidencia sobre el dólar. Lo que estamos viendo ahora es la debilitamiento de las monedas emergentes, y lo que seguramente empecemos a sufrir es un aumento del costo de financiamiento. Nos va a ser más difícil acceder al crédito justamente por las tasas de interés en Estados Unidos, para simplemente cerrar con esa dimensión asociada a el análisis desde una perspectiva de economía emergente. Pero también podríamos cerrar con una frase de
el queridísimo Hayek, Friedrich Hayek, ¿no? Una cosa que ha sido entendida, al menos por las personas más responsables, es que nada hizo más para intensificar la depresión de los años 30 que justamente el regreso del proteccionismo. Todavía no he encontrado a nadie que, una vez que le recuerdes ese hecho, todavía entienda que es necesario justamente volver a un mundo más cerrado. Y eso es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Cuando hablamos del resquebrajamiento de ese ordenamiento de la posguerra, justamente es un retorno a ese mundo proteccionista que fue particularmente intenso entre guerras, donde tuvo lugar, por ejemplo, la depresión de los años 30. Así que de esa perspectiva estamos empezando a ver algo nuevo, ¿no? En la columna anterior habíamos hablado del tecnofeudalismo. Esa podría ser una hipótesis. La otra hipótesis podría ser simplemente volver al pasado y volver a ver lo mismo que vimos, ¿no? Cuando vos mirás la dinámica de la globalización, vos has tenido impulsos y retrocesos. No tenés ningún argumento hoy para decir, bueno, vamos a hacer una desglobalización. De hecho, es muy difícil ir hacia una desglobalización porque ya la tecnología lo hace posible. Lo que están diciendo es que quizás vos te quedes con lo peor de la globalización y estés renunciando a lo mejor de la globalización, que es la forma de coordinar acciones ambiciosas frente al problema que tenemos asociado a los bienes comunes, como por ejemplo el tema del cambio climático, como por ejemplo las pandemias, como por ejemplo las crisis migratorias. Es decir, podrías quedar con una globalización amorfa, por lo cual vos te quedas con el costado malo de las cosas y renunciás al costado bueno de esas cosas. ¿Cómo tiene que ver? A ver, estamos viendo claramente una metamorfosis de... Podemos incluir al Partido Republicano dentro de la derecha, ¿no? Dentro del arco de la derecha. Y a los demócratas como liberales. De izquierda. De izquierda. Claramente, en este momento, ¿cuál sería la palabra? Digamos, la continuidad la darían las centro-izquierdas globales, ¿no? O sea, no han cambiado sustancialmente su discurso, su forma de hacer política. O la centro-derecha. O la centro-derecha. No, que tus sesgos no conspiren en detrimento de tu construcción argumental. Digo la centro-izquierda porque las centro-derechas, a la luz de lo que ha pasado en muchos países... Está pasando en Alemania. Fueron consumidas por las derechas alternativas, ¿no? Como puede ser Trump. No necesariamente. El caso de Macron en Francia fue justamente la consistencia de una centro-derecha que no se dejó absorber. No, pero justamente estoy diciendo los casos donde ganó la derecha, pongo a Milei, pongo a Bolsonaro, pongo a Trump, ganaron las alt-rights, ¿no? Y esas centro-derechas fueron totalmente consumidas por estas nuevas modalidades de derecha que incluyen, hablaste de Marco Rubio, ¿no? Y puedes hablar de Milei, puedes hablar de Bolsonaro, meten en sus gobiernos a gente que es profundamente conservadora, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Rubio, que es una persona que en su momento quería que en la escuela pública se diera a la par del evolucionismo el creacionismo. O sea, totalmente. Y ponerlo en igualdad de condiciones, ¿no? Como punto de partida. Tenés bueno, y pone a Elon Musk, por ejemplo, que es una persona de la cual políticamente nadie sabe todavía muy bien qué pensar. Milei pone también... No, está clarísimo. Bueno, yo creo que eso anti-woke, está bien. Un radical anti-woke. Pero políticamente, ¿qué representa eso. Elon Musk? Eso. Anti, es una reacción. Y bueno, él representa el viejo statu quo de los sistemas de valores. La pregunta que quiero llevar es, ¿la centroizquierda va a tener que modificar su discurso o para poder combatir a esta derecha alternativa que parece avanzar? Bueno, aplicado a esta solución no sería solamente una modificación discursiva, sino también una modificación de las acciones mismas, ¿no? Pensando en el Partido Demócrata, por ejemplo, ¿no? Que justamente se entiende que se alejó de las bases más populares dándole paso a este tipo de cuestiones. O sea, que no solamente la retórica y el discurso, sino que también es justamente como vos entendés y cómo accionás en función de la situación y las circunstancias particulares, convulsas, extraordinarias que estamos asistiendo como planeta Tierra, ¿no? Me parece que en ese caso tenés esa cosa y volvemos a la discusión que estamos teniendo en la tanda. El fin justifica los medios, esa alineación del centro derecha con la extrema derecha, bueno, tiene que ver con, por ejemplo, lo que vos decías, Juanchi, podés comentarlo brevemente, que es lo que estábamos discutiendo tras bambalinas, en torno a la contradicción inherente al liberalismo que promueve Milei. Claro, sí, tal cual.
Creo que lo hablábamos el otro día con el economista Hernán Bonilla, acá en Fácil Desviarse. A mi entender, Milei lleva adelante medidas económicas que van en un sentido liberal, pero en su retórica y en sus formas, él deja de lado el liberalismo para plantear un discurso o una retórica demagógica, agresiva, que tiene mucho más que ver con la polarización, ¿no? El populismo y la polarización. Y el de fogonear a su rebaño más exaltado, no a su rebaño más tolerante, al más exaltado. A los ínceles. Claro. Con la finalidad de dar lo que entiende es una batalla cultural definitiva, que es sacar de los centros de poder de construcción de la cultura a la izquierda, que está asentada ahí desde hace décadas, ¿no? Y cambiarlo por una nueva perspectiva. Es decir, que si vos sos un artista y tenés cierta sensibilidad, podés tener la sensibilidad de ser un liberal o un libertario y no necesariamente ser León Gieco. Y eso en todos los ámbitos importantes, no solo del arte, sino también de la educación. Pues yo creo que son dos puntos de conjuntos de valores que son muy importantes para modelar una sociedad. Y me parece que esa es la pelea que está dando. Bueno, déjense de hablar como unos blanditos, no vamos a ganar adeptos ni romper muros con el discurso tolerante de un liberal promedio. A estos hay que romperlos con la misma polarización que ellos nos rompieron a nosotros. Que es un poco la retórica siempre del libertarismo, en contraposición con el liberalismo clásico, que tiene en su esencia justamente la tolerancia y la pluralidad y el celebrar que todos somos personas distintas y necesitamos un espacio suficiente para florecer como personas distintas, y eso requiere que yo sea tolerante contigo, que vos seas tolerante conmigo y por ende que tengamos una sociedad cooperativa y tolerante. Yo entiendo el liberalismo, independientemente de si es de izquierda o derecha, de esa manera, anclado en ese sentimiento de tolerancia y de pluralidad, que es lo que hace que sea una contradicción. Que es lo que vos me planteabas, bueno, capaz que el fin justifica los medios y eventualmente cuando quiebre esa cultura wokista, que él entiende que está erosionando los valores tradicionales en Argentina y en el mundo, va a decir, bueno, a partir de ahora sí, ahora somos todos liberales porque ya arruinamos a nuestro enemigo. Claro. Pero eso no se reconcilia, porque bueno, es podés una tener... restauración conservadora más que una revolución libertaria. Es que para mí, bueno, naturalmente, vos tenés justamente una contradicción sumamente flagrante en la esencia de lo que uno abogaría siendo de la perspectiva liberal. Es decir... sí, pero es una restauración conservadora que él remonta a los tiempos de Sarmiento, o sea que imagínate. Claro, va a ser un siglo y pico para atrás. Bueno, pero es la esencia de la edad de oro del liberal argentino. El tema es ese, ¿no? Tenemos el problema que ahora las élites occidentales tienen las mismas dificultades o están tan desconcertadas como las élites comunistas orientales hace 30 o 40 años, ¿no? En definitiva, vos tenés que aceptar una retórica que va en detrimento del corpus de ideas que vos creaste y que vos defendiste durante décadas, o tenés que enfrentarte al líder. ¿No? En este caso está al culto a la personalidad, ¿no? ¿Cómo haces de alguna manera para reconciliar eso? Y creo que Occidente en parte está justamente en ese desorden, y entiendo que de ese desorden, volviendo circularmente a tu pregunta, podés de alguna manera derivar algunas hipótesis que te acerquen a una reconjetura, no respuesta, sobre qué tendría que hacer la centroizquierda en este mundo donde de alguna manera estos alineamientos son tan dispares. No sé si cerramos circularmente perfecto con tu pregunta inicial. Sí, va a cerrar con una canción circularmente, seguramente. Vamos a cerrar, para darle ese contexto, vamos a traer a Rem y vamos a escuchar Este es el fin del mundo.